desde la playa João Fernández, acá en Bucio, Brasil. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Doble Falta, tu podcast de tenis amateur. Y bienvenidos a un nuevo capítulo de Doble Falta, tu podcast de tenis amateur. Llegó motivadísimo el brasileiro. Llegué, me estoy bajando del avión, me bajé del avión. ¿Has visto tus maletas? Mi polola. La dejaste la Sí, abandonate ahí y yo me vine corriendo ahí. Se fue en el Uber. ¿Cómo estuvieron las vacaciones, Pablito? Maravillosas. ¿Sí? Sí. Eso sí debo decir que pensé mucho en tenis. Vi mucho tenis, pero no lo practiqué. Sí. ¿No jugaste nada? No, porque tampoco las llevé, las raquetas. Así que ya. no era con ese fin. Aparte, me quedé unos días en Bucios, que fueron 5. Y en Bucios hay muy pocas canchas de tenis, ¿cachai? Que me puse a buscar por el mapa. Y había un club de tenis, pero era como muy exclusivo para socios exclusivos de ahí. Y la verdad me dio paja ir a meterme allá y ver qué sucedía. Y luego me fui a Río y estuve 5 días más. Y en eso de los tours también, porque quería cachar dónde estaban las canchas específicamente. Y bueno, todas las canchas y los sectores tenísticos importantes están por el lado de Leblon, ya que es como el lado cuico de Río. ¿Ya? De hecho, cuando subí al Pan de Azúcar, podéis ver todo Río de Janeiro. Y ahí, en el zoom de la cámara, localicé como 7 clubes. ¿Y no pasaste por este club donde se hace el Río Open? Ya, eso se hace en Leblon, pero queda un poquito hacia arriba. Fui una vez a Leblon y fui de noche, entonces no pude hacer mucho ahí, ya en el día, ¿cachai? Pero según lo que me decía, que ese club funciona mucho como club normal y solamente para el ATP de Río como que se transforma. Sí, se arma la gradería y todo eso. Todo. Pero me llamó mucho la atención porque, bueno, se entiende que los brasileños son muy deportistas en sí, va como en sus raíces. Como los latinoamericanos menos los chilenos. Que, bueno, imagínate que un día me levanté a las 4 de la mañana porque fui a ver el amanecer en estas tablas de pádel, ¿cachai? Y a esa hora ya había gente corriendo. Hay gente corriendo en la tarde, hay gente de todas las edades, o sea, chicos, adultos mayores, o sea, un caballero que caminaba, pero a un ritmo, man, que caminaba 12 kilómetros, 12, como 24 kilómetros, o sea, increíble. Hay talleres, clases, juegan voleibol playa, juegan fútbol playa y juegan tenis playa. Eso juega mucho. Juegan mucho tenis playa, de hecho... Me imagino que eso que te come las piernas de una forma. Loco, así que había un profe haciendo clase, de hecho va a venir un reel que voy a grabar porque... ¿Qué grabaste? Grabé, sí, obviamente que grabé. Con ello y increíble, o sea, el afán por el deporte así como es increíble, o sea, tienen... ellos tienen una conciencia deportiva, ¿cachai? Se nota que nos falta esas raíces así. ¿Por qué no tendremos eso? No sé. Se lo vamos a preguntar a nuestro invitado porque no estamos solo hoy día, Pablito. Exactamente. Estamos aquí con Daniel Húmeres, campeón de la Copa Baulat, primera categoría. Un aplauso. Solo uno nomás. ¿Cómo estás, Dani? Bien, Juaco. Muchas gracias primero que todo por la invitación a este espacio. Ya he visto varios capítulos de usted y son muy entretenido. Le hacen muy bien al mundo del tenis. Le hace falta esto al tenis, creo, en Chile. Así que muchas gracias. ¿En serio has escuchado los capítulos o es pura mentira? La verdad, ¿has escuchado algún capítulito? He escuchado varios capítulos, especialmente los últimos. Probablemente vi el capítulo de Josué. Por eso es interesante ese con capítulo. Los jugadores que hicieron ahí en la Copa Baulat mientras estábamos jugando y veían cómo lo entrevistaban. O sea, algún día me entrevistarán a mí. ¿Verdad? ¿Estuviste ese día de la grabación? Sí, se puso a llover después. Justo jugaba ahí después, estaba viendo ahí. ¿Con quién estás jugando? ¿Con Sierra o no? Ese día jugué con Sierra después, sí, pero se suspendió. Quedamos ahí inconcluso y después el partido lo concluimos en San Miguel, como una semana después. Ese día entrevistamos a Sierra. Sí, y perdió fama. Claro. Sí, un poquito más. Sí, pues ese día entrevistamos a Sierra, po. Sí. Y le dijimos, ojalá no te mufemos. Lo mufamos. Oye, justo estamos grabando después de la final de Wimbledon. ¿La viste? ¿Viste el partido? Vi el final y no, o sea,
ahí Sinner en un momento me parece que se acordó un poco de la final de Roland Garros cuando iba 4-3 sacando, pero lo pudo sacar adelante muy bien. De hecho, sacó unos segundos saques espectaculares en momentos muy clave y ahí se acabó el partido. La verdad es que anduvo muy bien mentalmente hoy día Sinner, sí. Me acordé de Marcelo Concha, que es otro muy descriteriadamente, cuando estaba en su modo loco, en el segundo servicio pegaba más fuerte que en el primero. Y así él tiende a sacar así. En este caso es mucho mejor. Claro. Pero claro, pues de repente venía un misil de segundo servicio y yo he quedado chuta. Increíble. Igual Sinner como que quedó en duda porque en el partido contra Grigor Dimitrov presentó molestia en el codo. Y bueno, tuvo la suerte que Dimitrov se haya retirado porque se desgarró el pectoral, que al final fue a pabellón. No fue tan simple la lesión. Vi que Eiza González, su polola, le subió una foto y claro, estaba ahí hospitalizado. Exactamente, sí, y creo que ese fue el partido clave. Hoy día veía a los comentaristas que decían que claro, Sinner como después de ese partido como que ya lo había dado por perdido. Y le pasó algo muy extraño, como esta sensación que le pasa a los lucky losers cuando ingresan a un cuadro principal de algún torneo. Ellos pierden en la última ronda clasificatoria, pero pasan al cuadro y ahí como que en verdad van sin presión, entonces a veces ganan. Entonces, esto le pasó, fue como un cambio de aire, o sea, le ganó a Shelton, le ganó a Djokovic y venía con 5 horas menos de tenis en el cuerpo que Alcaraz. Entonces esas cosas igual van sumando. Igual harta diferencia. Y bueno, hoy día vamos a tener un capítulo bien Mateo de estos que nos gustan. Porque con Josué fue un capítulo Mateo. En un momento hicimos un capítulo hablando de las lucas en el tenis. Sacamos cuenta de cuánto hay que invertir. Entonces, de repente. No era grabado en ese momento, podríamos repetirlo. Vamos a tener que actualizar ese capítulo. Y hoy día estamos con Daniel, que aparte de ser campeón de la Copa Babolat, es deportólogo, ¿cierto? Si nos puedes contar un poquito Sí, por favor. Para que la gente te conozca. Sí, mira, soy médico del deporte. Es una especialidad relativamente nueva en Chile, que ya es completamente oficial. Es una especialidad primaria, o sea, uno estudia los 7 años de medicina y después 3 años más de la especialidad, en este caso de medicina del deporte y la actividad física. 10 años. En este momento. Esos números. Sí, no, es harto tiempo, siempre me dicen lo mismo. Además, uno estudia ahí entre medio algún máster, algunos más osados van a doctorado. Los médicos en general son medio estudiosos, pues, como ustedes saben. Y bueno, es una especialidad que no somos más de 60 médicos del deporte en Chile, oficiales. Poquito. Somos muy pocos, la mayoría está en Santiago, por lo tanto esto tiene harto futuro hacia regiones. ¿Ya? Y es bien potente porque nosotros no vemos solo deporte, a pesar que el nombre hace pensar eso, pero nosotros vemos un espectro mucho mayor de pacientes, ¿no es cierto?, relacionados a salud, que tiene mucho que ver con la actividad física y el ejercicio como prevención y tratamiento de enfermedades crónicas, que es la principal causa de muerte en el mundo. Así que por ahí va el tema de la especialidad, bien interesante. Y bueno, por mi lado en particular, desde que terminé la especialidad he trabajado bastante en alto rendimiento. Yo trabajé en lugares que ustedes no saben, pero yo trabajé en Colo-Colo. Trabajé 5 años en Colo-Colo en fútbol, incluso estuve en el plantel profesional. De hecho sí lo sabía, porque lo googleé. Lo googleaste. Y lo encontré. Sí. Bueno, muy bien informado. He trabajado con bastantes deportistas de distintos deportes. Ahora soy médico de las selecciones de futsal, que es un deporte muy entretenido, no sé si lo han visto, que en Chile está creciendo rápidamente. Estamos metiéndole ahí también harta energía personal a ese proyecto. Y he trabajado también con tenistas, que es mi pasión número 1. No solamente juego tenis, es lejos mi deporte número 1 que me apasiona desde chico. Uno se queda con no la frustración, pero con la gana quizás de más chico haber estado más dedicado al tema. Yo no tuve juniors, pero sí me metí al tenis en la universidad y me ha encantado hasta el día de hoy. Sigo tratando de mejorar a pesar de mis 41 años, que yo no me siento de 41 en todo caso. Es un tema que nunca se va a acabar, el perfeccionismo en el tenis. Nada, pues siempre uno va a tratar de superarse. Ganan la Copa Babolat, primera categoría, y sigue pensando en mejorar, o sea, es algo que nunca se va a acabar. Sí, yo creo que nunca se termina de mejorar, ¿eh? O sea, obviamente que el físico tiene un techo, el techo es antes de los 40 años físico, pero el tenis es tan técnico, especialmente a este nivel que no es tan alto, no es un nivel profesional, donde uno puede ajustar algunas cosas y yo creo que se puede seguir mejorando incluso hasta después de los 50 años y eso lo vemos. De hecho, en
en los ITF que juego, hay jugadores muy, muy, muy buenos de excelencia mundial de sobre los 50 años que le ganan, probablemente me ganan a mí, le ganan a cualquiera de los que estaban Sí. en la Copa Baula, por ejemplo. O sea, el nivel es bien alto, es bien alto en ese sentido. Oye, y en temas de estudios, ¿estás especializado en tenis o es...? Veo, no estrictamente, pero Ya. veo a muchos tenistas por ¿Sí? razones obvias, claro, porque me conocen del mundo del tenis, así que llegan a la consulta. Yo trabajo en Clínica Mets. ¿En cuál Mets? ¿Cuál sede? En Isabel la Católica principalmente, Ah, ya. y también en Chicureo, en Piedra Roja, en Ah, la ya. Laguna. ¿Sí? Ahí, Llega a las 2. exacto, sí, así para cualquiera que tenga algún problemita ahí lo podemos ver. Obviamente conozco el deporte y tengo mucha interna, como se dice en el mundo del tenis. Desde chico, te diría yo, pero principalmente en los últimos años. Y yo creo que eso es importante también en el momento de enfrentar un problema de salud o una lesión, el entender el deporte, especialmente un deporte tan técnico como el tenis, que hay tantas cosas asociadas que de repente la gente no domina y desconoce. Esa asesoría de repente es bastante provechosa para el jugador de tenis amateur. Ujú. ¿Sí? Bueno, vamos a ir con una pregunta al tiro, bien general, pero te la voy a hacer porque la Javi no me la quiso responder. ¿Al hueso? Lo que pasa es que a la Javi yo le he hecho como 5 veces esta pregunta y como yo soy bien volado se me olvida. Ya. Entonces hoy día me dijo, sé que te he respondido 5 veces esta cuestión, no te la voy a responder ahora. Me mandó la chucha. Pero te la voy a preguntar a ti. Ella, con la Javi entrenamos mucho, pues ella se especializa en natación, running y se está metiendo un poquito en triatlón. Y yo en tenis. Entonces actualmente estoy en un proceso de pretemporada. Y me acordé hoy día de que la Javi una vez me dijo, oye, quizás llegó el momento de ir a ver un deportólogo. Entonces, te hago la siguiente pregunta para la audiencia principalmente. Principalmente para la gente que no sabe lo que es un deportólogo. ¿Por qué ella me podría haber dicho eso? O sea, ¿por qué alguien decidiría ir a un deportólogo y no a un kinesiólogo, no a un preparador físico? ¿Por qué? Mira, yo creo que una cosa no quita la otra de los profesionales que acabas de nombrar, pero el deportólogo probablemente como médico te puede obviamente desde chequear según tu objetivo hacia dónde quieres ir y según eso darte recomendaciones, asesorarte, orientarte un poco en el camino. Sí, yo creo que es un buen punto de partida y un buen punto también para ir controlando en el tiempo. Cada uno tiene distintos objetivos deportivos. Tu objetivo o de una persona puede ser algo tan sencillo como empezar a hacer actividad física. ¿Ya? Hay gente, ustedes saben, este país tiene un nivel de inactividad física enorme. Gigante. Y ahí justo te estaba escuchando en la introducción que tú decías, ¿por qué no somos así nosotros en Chile, como en Brasil? De que están corriendo de temprana hora ahí. Bueno, ahí hay un detalle, el clima es mucho mejor que acá para salir. Eso me Sí, faltó detallar, exactamente. Influye mucho el clima, pero también aquí, y esto es algo que nosotros los chilenos tenemos que hacer con mea culpa, hay un tema cultural. Sí, hay un tema cultural donde nosotros probablemente no es culpa de nuestros padres ni de nuestros abuelos, ¿no? Pero antiguamente no se pregonaba esto de moverse. Claro. Y hoy en día nosotros, esta generación, estamos empezando, diría yo, a preocuparnos un poco más de esto. Y vamos a ser responsables de poder dar esto a todo el mundo, o sea, a nuestros hijos, a nuestros pacientes en mi caso, a nuestros alumnos. Yo también hago un poco de docencia, yo creo que ese es el camino, o sea, que cada uno tome esta antorcha y intentemos tener una cultura deportiva más rica, que en el fondo no es más que movernos ojalá lo máximo posible, ojalá todos los días de la semana. Y por ahí va el tema. Entonces, una persona, siguiendo con la pregunta que me haces, que quiere empezar a hacer actividad física, el deportólogo lo va a chequear, va a ver cómo está su salud y va a ver cuáles son las mejores alternativas para que empiece a hacer actividad física y después controlarlo para que su salud mejore. ¿Y en Si el tú tenista tienes el amateur? objetivo... Y en el tenista amateur, que es nuestra... Claro, en el gran tenista objetivo. amateur, si tú tienes el objetivo, puede ser mejorar en el tenis. También el deportólogo te puede, obviamente, asesorar en el sentido de qué estás fallando. ¿Sí? La parte nutricional, puede hacer un diagnóstico en ese sentido. Si estás con algún problema, algún dolor o algo, tratar de encontrar el diagnóstico, ver por qué está pasando. Ya trabajar siempre, nosotros trabajamos muy en conjunto con el kinesiólogo. Supe que Paolo era kinesiólogo, así que perfecto, él va a entender. El kinesiólogo es fundamental también dentro de esta relación con el tenista amateur o el tenista profesional. O sea, yo te diría que probablemente el profesional más importante como
como para guiar a una persona dentro de lo que es incluso la preparación física, ¿ya? Claro. Eso es algo que tampoco se domina tanto en el común de la gente. O sea, la preparación física, el kinesiólogo domina bastante lo que es el entrenamiento, ¿ya? El preparador físico obviamente que es el especialista, el número uno, pero el kinesiólogo también, y puede ayudar muchas veces en personas o pacientes que vienen de cero, vienen de muy poco, para poder entrenarlo muscularmente, mejorarlo en ese sentido, y ahí van a pasar dos cosas. Vas a mejorar en el deporte, por razones obvias, y también vas a prevenir lesiones. Entonces yo creo que esa es un área donde nosotros también los deportólogos podemos guiarlo hacia allá a los pacientes. Perfecto. A ese camino óptimo, por decirlo de alguna manera. Y bueno, eso para cualquier deporte. El tenista amateur obviamente que se va a ver beneficiado de ambas cosas, de ambos profesionales, así que... Hola chicos que están escuchando el podcast, soy Nico de Flamingo, y ya que les gustan los podcasts de calidad, les comento que nuestra marca tenemos los mejores productos desde deportistas para deportistas, calcetines, poleras, cortavientos, jockeys, todo de la mejor calidad para que estés en tu mejor rendimiento en la cancha. De que justo me acordé ahora de uno de nuestros escuchas, el Topo Diego, Diego Parada, de Tenis L. Lo hablamos el otro día, yo le explicaba que ahora mi coach que me castigó, me dijo: ya tú no vas a jugar tenis por 3 semanas, solamente vas a entrenar conmigo una vez a la semana, y le vaya a dar full físico, vamos como en periodo de pretemporada. Y yo me acordaba de una entrevista que hizo Guillermo Coria y hablaba de que Agassi, se lo comentaba a Paola antes de que llegara, levantaba de press banca 120 kilos, y él pesaba 80. Entonces la Jaime y mi entrenador, entre los tres hablábamos, me decía: claro, necesitamos que como mínimo estés levantando tu peso en press banca, y los pros llegan a 1.5. Entonces dije: ya, 80 kilos, 1.5, 120 kilos, ya tiene sentido. Pero me acordé de Diego porque me decía: ya, pero ¿de qué te sirve press banca en el tenis? Entonces voy donde la Jaime y le pregunto. Y claro, me hace la explicación de que efectivamente ocupamos mucho los pectorales, solamente que quizás la gente no los nota mucho. Pero la conversación empezó a mutar al tema de que efectivamente quizás en el mundo amateur, más que llevarlo al alto rendimiento, la prevención de lesiones al final es el punto más clave para el tenista amateur. Fundamental. Porque estamos hablando del tipo de que está trabajando de lunes a viernes, o como el Pablo que trabaja en turno, no tiene mucho tiempo, no se dedica todos los días a esto, pero claro, quizás qué porcentaje de tenista amateur no hace físico. Altísimo. Quizás el 90% más. Yo te diría más de un 60%, 70% creo que seguro. Fácil. De hecho, el gran pecado, entre comillas, del tenista amateur es solo jugar tenis. Exactamente. Como todos los deportistas. Estos deportistas de fin de semana, este típico futbolista que juega el sábado domingo en la liga del barrio y se van a un tercer tiempo. Pasa exactamente lo mismo. Nosotros tuvimos un capítulo que se llama Lesionados y Disociados. ¿Te acuerdas de ese capítulo? Sí. Nosotros hablamos mucho de tipos de lesiones. Y bueno, salió a la palestra porque yo me había lesionado hace poco. Ya, hice algo externo al tenis, ya, que hacer una competencia de gallito. Y quedé con un atrapamiento nervioso en el brazo. Y me condicionó y me estaba preparando para un torneo que era uno en San Miguel. Y me acuerdo que pasaron 2 semanas entrenando a full con mi coach, hasta que mi brazo ya no dio más, pero era como el braquial anterior, así ya como contracturado. Aparte parto con un atrapamiento aquí cerca del túnel carpiano, ya, y desencadenó en eso que ya yo no lo podía pegar más a la raqueta. O sea, imagina que tuvimos que parar el entrenamiento porque yo ya no podía empuñar más. Y me acuerdo que jugué el torneo igual, mi coach me retó, porque yo siento que kinesiólogo, siempre le digo a los chiquillos, yo soy mi peor paciente, ya, que de repente mis ganas van más allá. Y el partido casi lo gano, o sea, tuve a puntos, pelotas de ganarlo, y al final perdí. Y mi coach me dijo: qué bueno que perdiste, porque seguir avanzando iba a ser peor. Y bueno, y ahí vimos, y me acuerdo que hicimos una encuesta de hablar, porque queríamos conocer cuántas personas se habían lesionado, ¿ya? Y cómo lo habían hecho. Y ahí va el resultado, que nuestros escuchas, muchos y la mayoría habían sufrido muchas lesiones, pero tampoco hacían nada para evitar estas. ¿Ya? Me acuerdo que... El típico, ese va a pasar solo con el tiempo. Exactamente. Entonces, a mí una vez me pasó esto. No, ¿y fuiste al kine o te viste? No, la verdad que no. Y ahora sigues jugando, pero a veces cuando termino los partidos,
sigo con esta misma molestia en el brazo y van acumulando. Yo te puedo decir que de los mensajes que recibimos ese día, el 80% no había hecho nada para poder corregirlo. Entonces es verdad lo que dice Joaquín, o sea, acá también, yo digo, hay una, no sé la palabra, ignorancia, por decirlo así, ¿ya? De saber qué hacer. Ellos creen que es hacer deporte y deporte nomás. Yo una vez hablaba con Joaquín en nuestra interna y yo le decía que a veces el deporte es nocivo para el cuerpo, que la preparación física para eso es muy fundamental. No sé qué opinas tú. No, yo creo que es primordial. Y la gente tiende a pensar que solo el profesional tiene que entrenar el físico. Yo creo que ese es un error conceptual, porque claro, los profesionales se ganan la vida de esto y por eso tienen que hacerlo, pero nosotros en el fondo los amateurs tenemos que hacerlo para no lesionarnos y no vivir con dolor, poder competir al máximo nivel dentro de nuestro nivel. O sea, cada uno tiene su propia competencia. ¿Sí? Yo creo que ahí está la principal confusión de la gente, que piensa que la preparación física es una cosa innecesaria como porque no nos dedicamos a esto, no ganamos plata de esto. Pero el concepto no es así. O sea, claramente todos tenemos que hacer de alguna manera una preparación física guiada, ojalá por un profesional que sepa de prevención de lesiones, ¿sí? Exactamente. Y como decía Joaquín, yo estoy de acuerdo con él. O sea, creo que lo número uno a nuestro nivel es no lesionarnos. Es el objetivo número uno, ojo, incluso antes que ganar. Si nosotros no nos lesionamos, probablemente ganemos, porque la mayoría está lesionado o tiene alguna molestia. Entonces, si uno lo ve de esa manera, creo que el concepto es sumamente importante el que estamos discutiendo. O sea, y la gente también de repente no invierte en esto. Yo creo que eso también es un error, porque después te aleja del deporte. Hay mucha gente que deja de jugar tenis, por ejemplo, por una lesión crónica y se va a otro deporte. Pasa en otro deporte lo mismo al revés. Falta esa constancia, ¿no es cierto?, de tratar de optimizar lo máximo que tú puedes, en el fondo, llegar a un deporte en particular. Hacer muchos deportes también te juegan contra eso. Por un lado, no te deja técnicamente tratar de llegar a lo más que puedas en ese deporte, y por otro lado hay deportes que son súper incompatibles desde el punto de vista físico. ¿Sí? A ver, ¿cómo qué ejemplo es incompatible el tenis, por ejemplo? Mira, yo creo que depende un poquito de cuáles son las necesidades físicas para cada deporte, ¿sí? Tú mencionaste ahí que el tenis tiene mucho de fuerza. Efectivamente, se ha convertido en un deporte hoy en día de mucho de fuerza, potencia y movilidad, principalmente. Hay lesiones, por ejemplo, del fútbol, que de repente, lamentablemente, el fútbol no depende siempre de uno para prevenir una lesión, porque te puede llegar una patada y algo. Las lesiones de rodilla en realidad son bastante malas para un deporte individual, ¿sí? Donde tú dependes de ti, tú eres tu propio equipo. O sea, no, cada dolor, cada lesión se va a ver y probablemente no puedas jugar o va a perder. Claro. En el fútbol, en el deporte por equipo, te pueden reemplazar o incluso eres uno más, ¿sí? Pero hay lesiones que se pueden dar en el fútbol, y esto lo veo en consulta, lamentablemente. O sea, mucho extenista que se puso a jugar fútbol que tiene la rodilla bastante dañada, ya por distintos motivos, lesiones que tuvieron graves, operaciones, después daño en el cartílago, algunos tienen artrosis. Hay gente, por ejemplo, en ITF de gran nivel, que fueron extenistas dedicados juniors, que actualmente están con muchos problemas para jugar por dolor, o sea, porque ya tienen artrosis a los 45 años de rodilla. Entonces es un tema que, claro, o sea, yo creo de que si te gusta un deporte en tu vida y te apasiona, creo que lo ideal sería darle al máximo posible ese deporte y hacer todo lo físico pensando en ese deporte. Creo que eso también ahí es donde la gente se puede equivocar, en mi opinión. Esto puede ser discutible igual, porque hay gente que es muy activa, es muy apasionada por todos los deportes, van a esquiar, hacen surf, juegan fútbol con los amigos, juegan tenis. Está perfecto, pero tener conciencia de que eso te puede llevar a no optimizar el rendimiento en un deporte probablemente, o lo máximo que tú puedas, o tu organismo, o tu motricidad y organismo te permita, o tu talento incluso, eso también es fundamental, y que físicamente tienen componentes distintos cada deporte. Entonces no va a poder mejorar quizás en algunos aspectos clave para el deporte que tú quieres mejorar.
Entonces, esos son detalles importantes. Igual hay que invitar a la gente a pensar hasta qué edad quiere uno hacer deporte también. Exactamente. Porque uno da por sentado que puede hacer deporte toda la vida, pero para eso hay que preparar el cuerpo para llegar a los 80 años y seguir jugando. Correcto. Y ¿sabes qué? Ya que tocaste ese tema, creo que la ITF está haciendo algo muy bueno a nivel mundial. Así que el circuito Master es muy, muy bonito lo que está haciendo la ITF. Yo no creo, debe haber, pero no a esta escala. ¿Ya? Actualmente, si uno revisa el calendario de la ITF en la página oficial de la ITF Master, tú te puedes dar cuenta de que a nivel mundial por semana debe haber unos 8 torneos, 9, incluso hasta 10 torneos algunas semanas. Todas las semanas. Todas partes del mundo. En todas partes del mundo. Y la gente está viajando. Sí, gente obviamente que tiene que tener recursos, ese es un tema, para viajar obviamente de tu país, pero es muy bonito lo que está pasando, ¿sí? O sea, gente que probablemente no llegó a ser profesional, que no ganó dinero por el tenis, quedó un poquito frustrado, está viviendo un sueño de lo que no pudo hacer más adelante en su vida. Yo hace poco fui a Lima, por ejemplo, a competir al ITF 1000, que es el más importante de Sudamérica a nivel máster. ¿Te en Miraflores? En Miraflores, sí. El club es hermoso. Sí. Y está yendo muchos chilenos. Este año fueron más de 100. El año pasado creo que pasaron los 200. Fueron todos hablaban de Forlán. No sé si escucharon eso. Sí, Forlán. Porque Forlán, claro, juega más 45. El año pasado le había ido bastante bien a Forlán. Me parece que llegó cuarto de final. Pero este año se chocó con un mal cuadro. Con gente extenista profesional que se fue a jugar Lima este año. Estuvo muy duro el nivel este año en Lima. Pero lo bonito ahí es que tú ves todas las categorías. Por ejemplo, pudimos ver en categorías de más 80, más 85. Nosotros en Chile, ya que estamos acá en Chile, tenemos a un gran exponente que es Jaime Pinto. Jaime Pinto fue... Tata Sereneo, ¿no? ¿Tata Sereneo? ¿no? También. No, pero Jaime Pinto es el extenista. Sí, extenista. Fue a jugar de Copa Davis Jaime Pinto y este año ganó en más 85 en Lima. Jaime Pinto me entrenó un tiempo. ¿En serio? Sí. ¿Y por qué eres así? Hijo Jaime Pinto ¿por qué eres tan juega en racquetball. Exactamente. Sí, y ellos tenían en ese tiempo tenían un complejo de racquetball. Correcto. Y tenían unas canchas de tenis. Y de hecho hacía clases de tenis Jaime Pinto y su señora. Exacto. ¿Ya? Y ¿Cuándo entrenaste con él? En 2009, después de que salí de la universidad. No, cuando salí del colegio. Tuve un verano con ellos. Entonces la línea de tiempo me hace sentido por la época San Sebastián que ganaste tantos torneos. Nivel. Ahí está. Hubo un tiempo, nosotros nos conocemos desde chicos. Estábamos en la universidad y Paola empezó a encadenar unos torneos. Tercera, segunda categoría, empezó a subir muy rápido. Y uno de los motivos que me dijo ya cuando iniciamos el podcast y recordamos esos tiempos fue que empezó a aplicar todo lo que aprendió en la universidad en sí mismo. Empezó a darle duro al físico, pero no tenía ahí no me tiraste ese comentario. Es que fue tan poquito, o sea, nosotros debemos haber trabajado como 3 meses en conjunto, porque tenéis que pensar que su academia quedaba al lado del Alba. ¿Cachai? Entonces era muy lejos el centro. Entonces era un pique todos los días, no tenía auto en ese tiempo, entonces... Pero fue muy bonito lo que aprendí, porque aprendí mucho con él, pero yo le tengo gran cariño a don Jaime Pinto. ¿Qué aprendiste? ¿Cómo eran los entrenamientos? No, porque él igual era focalizado, ¿cachai? En trabajar mucho lo que era la técnica, ¿cachai? De hecho, muchos profes que me han pulido y hablan que, claro, yo generalmente tengo buenos golpes, técnica, y a veces falta un poco más de consistencia ante eso. Ya, el saque él me lo pulió mucho. Yo creo que... ¿Y qué pasó? ¿Ah? ¿Y qué pasó? ¿Por qué? Porque ahora no lo tengo tan bueno. Yo creo que hay cosas y detalles que de repente en el partido no lo aplico. Pero si hago un buen gesto, porque existe... yo creo que es constancia, es entrenamiento esto. El tenis es ensayo y error, ¿cachai? Tú vas probando. Entonces yo me acuerdo de que él me enseñó mucho a cambiar mi servicio. O sea, los torneos que yo jugaba a nivel escolar, a los que empecé a jugar más adelante, mi servicio fue un gran cambio. Entonces, a saber pegarle, aprovechar el porte. Bueno, tú también eres alto, entonces los tenistas altos tienen que tener eso fundamental, ¿cachai? Mucha palanca. Exactamente, ¿cachai? La derecha, golpear con más fuerza, a pulir ese revés, ¿cachai? Y sigo puliéndolo, ¿cachai? Porque sigo llegando tarde a veces, ¿cachai? Pero ahí van cositas, pues. Pero no, yo le tengo mucho cariño a don Jaime.
Sí, bueno. Sí, continuando lo que sí, iba ahí, por favor. Sí. Es muy bonito lo que hace la ITF, porque la verdad es que ahí tú ves a esta gente adulto mayor, ¿no es cierto? Compiten a lo bestia. 80, 85 años. Con mucha pasión, incluso se quitan los puntos de vez en cuando. Es bien interesante lo que se ve. Hombres y mujeres, hombres y mujeres. Yo creo que el ver esos partidos, hay gente que los vea. O sea, quizás el espectáculo de velocidad de pelota, movilidad, no es el mejor, pero el espectáculo es otro. O sea, el espectáculo es entender un poco lo que está pasando ahí. O sea, el por qué se está produciendo ese partido. O sea, de partida son octogenarios, ¿sí? De que hicieron deporte toda su vida y por eso se pueden seguir moviendo de esa manera. Y que además han vivido su vida alrededor del tenis. ¿Sí? Porque técnicamente, obviamente, nunca dejaron de jugar. Eso es clave para un ser humano. O sea, yo creo que el tener una pasión, en este caso el tenis, que te guíe por la vida de una manera saludable. Mira, te me adelantaste porque iba a tocar el tema de los ITF, así que vamos a dejar en pausa toda la parte médica. ¿Qué son los torneos ITF? Son la Federación Internacional de Tenis, los mismos que organizan la Copa Davis, pero tienen este circuito que es para los tenistas que ya no fueron profesionales o quizás lo fueron, pero se va separando por cada 5 años de edad. ¿Ya? Es interesante que toque este tema porque lo hemos hablado en otros capítulos, que gran parte de la motivación para nosotros y para algunos tenistas amateur es el arrepentimiento. ¿Ya? Particularmente yo me arrepiento mucho de nunca haber intentado ser junior por diversas situaciones, principalmente económicas, ni siquiera lo intenté. Entonces conozco a un tenista que también ha ido a Lima, no sé si lo conocía, Andrés Mella. Sí. Con él hablamos un tiempo de que tenemos la misma visión al respecto de por qué entrenamos tanto si no vamos a ser profesionales. Y es en parte por eso, porque ya ahora tengo 34 años, ¿cachai? No quiero llegar a los 40 con un arrepentimiento de nunca haber jugado un ITF. Y el tema va más allá, y ahí toca lo que estás hablando tú. O sea, yo no quiero dejar de jugar tenis a los 70 años. Yo quiero jugar hasta mi último día, ¿cachai? Aunque apenas pase la pelota me da lo mismo, ¿cachai? Yo quiero, y lo hablaba con otro amigo, de que para lograr eso, puta, tenés que forjar un cuerpo que te aguante todo eso. Si al fin y al cabo el cuerpo no está hecho para hacer deporte, si esa es la verdad, ¿cachai? Entonces es muy lindo lo que estoy contando, porque hay gente que lo está haciendo, pero lo que nos tenemos que preguntar es, ¿esa persona llegó así sin haber hecho físico nunca? Simplemente haber jugado 2 partidos a la semana y comiéndose un asado toda la semana, lo dudo. Difícilmente. O sea, a los 80 años, 85, a moverse de esa manera, a competir de esa manera, no, yo creo que no. Yo creo que hubo más que eso. ¿Sí? Y eso es lo bonito, o sea, entenderlo, el por qué pues, estás viendo eso en estas personas. Claro, o sea, como amante del tenis, uno quiere llegar a esa edad y emularlo, ¿no? Al final son mentores en el fondo que uno está viendo en estas competencias. Bueno, Jaime Pinto fue jugador de Copa Davis de Chile, o sea, es un jugador que fue profesional. Pero hay otros que se siguen ahí moviendo, no fueron profesionales, pero han tenido toda su vida dentro del tenis. Yo creo que eso es lo más valioso del circuito ITF. ¿Ya? Esto no creo, ahí ojalá, no sé si ustedes saben, pero alguien ahí de la audiencia después que nos comente, pero circuitos tan masivos en este momento, de que lleguen a tanta edad y que viajen por el mundo para competir, no sé si hay, la verdad. Hay competencias senior de hockey, etcétera, pero son circunstancias más especiales durante el año, son mundiales, son sudamericanos o europeos, pero no este nivel de circuito, ya que se repite todas las semanas. Claro, un evento, un torneo, a un circuito. Son dos cosas diferentes. Y si tú hablas con alguna gente que está viajando, que tiene recursos, repito, porque hay que tener recursos, hay que reconocerlo, y que están viajando por el mundo prácticamente como dedicados, o sea, están viendo un sueño. Pero aún así, tú veis la página del ITF y buscáis por Chile. Si tú buscáis a principio de año, te vas a encontrar como con 2 torneos nuevos. Pero tú ves el año anterior y te vas dando cuenta que hay muchos. Sí, y eso es porque se van actualizando. A medida que pasan los meses, se van agregando nuevos torneos. Claro. Entonces, lo mejor para saber cuántos torneos hay en Chile es ver el año pasado, los años antes pasados y ver el historial. Claro. No desmotivarse, porque en un momento me desmotivé y dije, chuta, hay 2 torneos este año, ¿no? Y no, pues era enero. Y claro, se van a ir agregando durante el año. Ahora mi pregunta es, ¿cómo llegaste a los ITF? Porque también es algo bien de nicho. O sea, dentro de toda la gente del mundo amateur que conozco,
te aseguro que no todos conocen el circuito ITF. El circuito ITF yo lo conocía probablemente desde los 20 años porque uno generalmente pertenece a un club, ¿no? O sea, la gran mayoría, no te digo que todos. Algunos jugamos tenis de repente donde podemos, ¿sí? O no, donde nos invitan. Pero hay muchos que tienen un club, ¿sí? Son parte de un club. Generalmente en esos clubes uno comparte con socios de ese club y generalmente hay de todas las edades, ¿no? A mí me pasó que yo soy originario de Viña del Mar a todo esto. Yo jugaba en Viña del Mar. Ya. Y allá yo era socio del Club Unión, del Club de Tenis Unión, que es el club para mí el más importante de la quinta región, que está en el Sporting. Tremendo club ese. Sí, tremendo club. Jugaba hasta Copa Davis, si no me equivoco. Sí, correcto. Y con entrenadores ahí también que llevan mucho tiempo en esto. Y ahí me enteré porque hacían justamente un ITF en ese club, que es uno de los primeros que se organizaron en Chile, o sea, o fuera de Santiago, digamos las cosas en realidad. Y ahí me enteré de que estaba este circuito y había muchos socios que jugaban y competían en ese. Ahí yo tenía, no sé, 25, 28 años, no podía participar, pero me decía, ¡ay, qué lata! Yo quiero jugar esto, Los ITF empiezan desde los 30 años en adelante, por si acaso. Exactamente, desde los 30, pero desde los 30 hace poco. Hace 10 años empezaban de los 35, sí. Hubo un cambio ahí en la ITF para promover que también gente desde los 30 pudiera jugar y se pudiera meter al circuito y la verdad es que le ha resultado bastante bien. Y no pude jugar hasta después. Incluso perdí mucho tiempo de juego porque me vine a Santiago a hacer la especialidad de medicina del deporte. Y después trabajé mucho, tanto de que en realidad me alejé un poco de la competencia. Seguía jugando tenis, pero no como hay que hacerlo para competir de buena manera. Y recién jugué mi primer ITF hace 2 años. Con 39 años, claro. Y ahí ya me metí ya. O sea, ahí se me dieron las cosas laboralmente, tuve más tiempo y dije, ¿sabes? ¿Por qué no? O sea, voy a meterle más tiempo y más lucas también al tema del tenis. Porque acá en Chile creo que se hace en Manquehue, La Serena. Creo que en Viña hay uno. No sé si en Temuco una vez hubo uno. Pero aparte de eso no sé. Yo no hay cacho el de La Serena. Se repiten en los mismos clubes. Pero no sé si últimamente ha habido bastante. De hecho este año se proyecta más de 15. Ya han habido este año. A ver, te puedo decir los que he jugado. O sea, este año jugué en Quillota. Me fue bien de hecho en Quillota. Más 40. Quillota, ¿verdad? San Felipe creo que. Sí, después vino Manquehue. Después vino el Omar Pubs, que es un tradicional histórico en Chile, que es en el Stade Francés. Sí, el Omar Pubs. Y ahí viene como una interrupción por el invierno. Y en agosto ahora ya empiezan a venir nuevamente varios torneos ITF. Está el italiano, está el Truyenque, que es en noviembre en el Español, que también es probablemente el más importante de Chile hasta el día de hoy. El Truyenque, del Estadio Español. Que 700, el año pasado categoría 700, incluso transmitieron algunos partidos. Sí, exactamente. Y hay algunos rumores ahí, pero no es oficial de que va a venir un 1000 ya a Chile. Que sería como el de Lima. Como el de Lima. Probablemente quiera venir. No, para que la gente entienda las categorías de los ITF y el reparto de puntos, igual que el ATP, independiente que haya estén divididos por edad. Está el tema de que los torneos MT100 son los que reparten menos puntos y va subiendo hasta el 1000, que es como prácticamente un gran slam. Y los mundiales, que reparten 1600. Mira, pero eso ya hay que clasificar al mundial. No. Los mundiales individuales son abiertos. O sea, tú te puedes inscribir y vas a jugar igual. Así que no es con clasificación. Eso te iba a preguntar, por ejemplo, para jugar un ITF 1000, yo, Paolo, puedo inscribirme fácilmente, no necesito tener un ranking. No, tú no puedes tener ranking, necesariamente ranking 0. O sea, sin tu primer torneo, si tú pagas la inscripción y estás en el lugar del torneo, puedes jugar. Te va a tocar difícil probablemente, te va a tocar algún sembrado, ya tiene más probabilidades, pero puedes jugarlo cualquiera. Es por edad. Si tenemos que empezar en un MT100 en Kazajistán. Ahí podríamos partir. Sí, de hecho hay torneos en Irán que se suspendieron últimamente por razones obvias. Cuando tú dijiste que te había ido bien en este ITF, ¿dónde fue? Este año en Quillota, que es un 400, sí. ¿Qué fue bien? No, salí campeón en más 40. Mira, eso es bien. Eso es bien. Sí. Para nosotros viene por ganar un partido. Claro. No, me fue bien. Segunda ronda. Sí, de hecho, al ser 400, claro, es un torneo importante. Te da 400 puntos del ganar. O sea, te hace subir bastante en el ranking mundial.
No sé si voy a ganar uno de nuevo en mi vida un 400. Vamos a intentarlo, pero es difícil ganar un 400. En general los 400 los juegan ya los mejores del país de esa edad. Gente que, claro, que probablemente fue o muy buen junior dedicado, o incluso que algunos que tuvieron punto ATP o estuvieron muy cerca de tener punto ATP. Eso es donde más o menos se mueve el circuito ITF. Y es difícil ganar un 400, así que bueno, tuve un buen cuadro, digamos. Se me dieron algunas cosas y gané. Pero lo normal es que es muy difícil ganar un 400. Sí. Y ni hablar un 700 y un 1000. O sea, no cualquiera te gana un 700 y un 1000. O sea, es bien complicado. Y están, como decía Joaco, los 100 y los 200, que la ITF lo hizo para gente que quiere motivarse y quiere vivir la experiencia de jugar un ITF. Y ahí hay de todo. O sea, te puede tocar, claro, un tipo muy, muy bueno. O te puede tocar un tipo que, como tú, o sea, en el fondo que se está motivando y que tiene buen nivel, pero que es ganable. Entonces, bueno, ahí depende de la mentalidad de cada persona, creo yo, pero de repente que te saquen la cresta es bueno, porque te das cuenta de dónde estás parado tú. ¿Sí? Claro. Y te sirve como guía para eventualmente, si tú lo decides así, intentar competirle alguna vez a ese que te sacó la cresta. Claro. Mira, justo estaba revisando el ranking ITF y en más 40 aquí tenemos a Daniel, 138 del mundo. Sí. O sea, te ayudó bastante ese torneo para juntar puntitos. Sí. Mi Lima, que hice tercera ronda también. Tercera ronda. Tercera ronda que perdí con el finalista, un brasileño que es el número 1 de Brasil, que es Ventre. Le hice bastante buen partido, la verdad. Pero ahí te das cuenta, él fue profesional en su momento y tiene probablemente no una velocidad de pelota mayor, pero sí más recursos. Y ahí uno se da cuenta en los puntos clave, saben salir de apuros más fácilmente que uno. Y son cosas que se generan probablemente compitiendo mucho. Los juniors compiten mucho, ustedes saben, o sea, compiten casi todas las semanas. Yo creo que esa es la clave también para ir avanzando en generar estos recursos competitivos, porque son recursos principalmente mentales. Claro. Son mentales. Hay una acotación. Yo entreno en el club del Estadio Nacional y de repente en la cancha, 2 canchas más allá, estaba entrenando Bastián Maya. Y el otro día lo veía jugar y la velocidad de pelota a la hora de entrenar de repente no es una locura. Entonces sabes que incluso he visto tipos pegarle más duro todavía. Ahora le pega durísimo. Pero aún así yo digo, no es lo más rápido que he visto en un tenista amateur, ¿cachai? Ahora, la constancia es ridícula porque quizá para él es su velocidad, claro. Esa velocidad que me está mostrando era 7 de 10, pero te la mantiene todo el día, claro. ¿cachai? Ahora, cuando jugaste con un ex tenista profesional, ¿qué notaste? ¿Qué diferencias notaste? Yo creo que probablemente lo que mencioné, o sea, son más recursos tanto técnicos como mentales, ¿sí? en situaciones clave. Eso de que se juegan mejor en los puntos clave es cierto, o sea, probablemente mentalmente lo enfocan distinto que a un 15 iguales, ¿entendido, no? Hay que pensar de que en ITF la velocidad de pelota no predomina, ¿sí? Eso es más en profesional, en gente más joven, ¿ya? En ITF es probablemente consistencia la clave. Claro. Consistencia, ese sería como el concepto principal. Consistencia, regularidad en todos los golpes. No tienen un golpe muy bajo, ¿sí? Claro. Porque los desarrollaron probablemente más jóvenes. Cada efecto lo fueron desarrollando en el tiempo. Y yo creo que recursos mentales de competencia, sí, la frialdad en momentos clave, por ahí va la cosa, creo, Joaco. La velocidad de pelota puede marcar diferencia, yo creo que antes, en gente más joven, después no se juega tan rápido. Si tú ves gente que le pega muy fuerte, pero son muy raros, la verdad, después de los 40 años, los que le pegan duro a la pelota en este circuito, ¿ya? Lo hice un tipo que le saqué fotos jugando la final y pegó unos palazos, pero... sí, pero bueno, si uno los compara con la velocidad de pelota profesional, nada que ver, o sea, es algo mucho menor, ¿ah? Sí, de hecho, si lo comparamos con la Copa Bauland, por ejemplo, así como eso. ITF versus Copa Bauland. Para aterrizar un poco lo que estamos hablando, yo creo que
jugué con gente en la Copa Valorant que le pega más fuerte que en los ITF, ¿sí? Jugué con gente que tiene 25, 29 años. Tira nombres, al tiro. No, todos. La media. Sí, Joaquín, todos juegan muy bien de los que jugué. De hecho, yo perdí en primera ronda, tercera, no me jodas. De hecho, me tocó un cuadro donde todos jugaban muy bien. De hecho, todos le pegaban probablemente incluso hasta más fuerte que yo mucho, pero creo que donde se cayeron en muchas situaciones de partido de la competencia era que fallaban mucho. Y nosotros en ITF comentamos también eso con los cines, o sea, de repente podemos ganar la gente que le pega más fuerte que uno, que tiene más fuerza que uno, con recursos mentales y consistencia. ¿Ya? Yo creo que esa es la principal diferencia entre el circuito amateur, como Tenis L, por ejemplo, claro, y en ITF, que ya que estamos conversando de eso, pero otros circuitos también. Me acuerdo de un partido tuyo, el primero que vi tuyo, que fue, tengo las fotitos, las publiqué, contra Javier Aravena, no sé si te acordás de ese partido. Lo ubico, o sea, lo ubiqué ahí y después, bueno, yo sé que él juega bien. Claro, técnicamente a mí me encanta mucho ver y sacarle fotos a Javier, porque todas las fotos que le saco están todo bien armado, el salto es súper alto, es muy bonito verlo jugar. Y claro, cuando caché que perdió, y quedé para la embarrar, pues caché, como dije, wow, caché. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó? Claro. Claro, es un poco lo que te digo probablemente el análisis, no es más que eso. ¿Te acordás de ese partido? Sí, obvio. Estaba como lloviendo, como que se quería poner a llover. Es verdad. Condiciones bien lentas, me acuerdo. Pero nada, probablemente él falló más que yo, eso fue todo. Porque fue un partido bien apretado. Y Javier, ya que habláis de Javier, que esa misma semana ganó un run un más 200. No, si estás jugando muy Entonces, Javier juega súper bien. Por eso te decía que no me tocó ni un partido fácil. No, a ver, jugaste con Javier, jugaste con Sierra, que es del top 3 del ranking, si no me equivoco. Jugué con Bernal, después con Bernal, el número 1. Y con Torres en la final. Y con Torres, que la ganaba Bernal. O sea. Y en la cual jugué con Coloma. Que Coloma, por Coloma venía de la cual y lo gana, increíble. Coloma también juega bastante, juega súper bien, le pega fuertísimo Coloma. Y en un set tuvimos que decidir quién pasaba porque era un set la quali. Entonces, claro, entonces en un set pasa cualquier cosa. Y no, le pegaba durísimo, así que con consistencia la verdad es que gané, no hay otra explicación. Pero... Ese es un tema de muy amateur, el tema de la consistencia, pero para bien y para mal. Porque hemos tenido acá a Mara Globos, el gran famoso personaje. No sé por qué lo odia la gente. El odiado por muchos, querido por pocos. Querido por pocos, pero cada vez más, es increíble. Y claro, quizás él puede ser uno de los más consistentes a través de todas las categorías, ¿cachai? Independiente que la gente lo ame o lo odie. Pero, ¿por qué lo digo? Porque la consistencia positivamente sería un ejemplo él. Él es muy regular. Y todo eso. Pero los que crecimos viendo a González, a Masú y sin un entrenador, y quizá ese es un punto a diferenciar, buscan eso. Hay muchos jugadores, hay uno, no voy a dar nombre para no quemarlo, pero me acuerdo que me dijo una vez, ¿sabéis qué? Me da absolutamente lo mismo ganar o perder el partido, yo prefiero jugar un tenis bonito. Yo prefiero meter winner y por último perder en la mía. Claro, desde mi perspectiva, eso no es competir. ¿Cachai? Derechamente, eso no es competir. Pero, claro, en las categorías más bajas del mundo amateur, donde por lo menos estoy relacionado, veo mucha regularidad. Poca técnica, mucha regularidad. También se ve mucho en los jugadores que vienen del fútbol. Tienen mucho físico, aguantan harto, tienen una técnica horrible, pero pasan todo y al final terminan ganando. Me pasó en una Copa del Abuelo que jugué con un tipo que, claro, tenía poquita técnica, pero me corrió absolutamente todo, ¿cachai? Y me terminó ganando. Entonces pasa mucho eso. Y tenemos el otro extremo que ya, como decía, esta gente que le gusta acelerar la pelota, que busca el winner, que juega pegado a la línea. Sin ir más lejos, nuestro amigo Fabi, yo lo considero uno de ellos. O sea, él de a poquito ha sido más regular y hoy en día es un jugadorazo. Pero claro, cuando él empezó y lo conocí y hasta el día de hoy siempre está buscando el winner, está buscando mandar el punto, está buscando la línea. Pero cada vez que pasa el tiempo, no sé si yo me estoy haciendo más viejo o me estoy relacionando con otro tipo de personas, empiezo a notar que al final los que ganan, los topes del ranking, no es la velocidad, no es buscar el winner. Muchas veces juegan netamente por el centro y chao.
Sí, bueno, no sé si leyeron una declaración de Nadal hace poco, que fue como un podcast, así como que está hablando mucho Nadal, lo que no habló en toda la carrera. Claro. Y él decía de que la gran ventaja de él es que tenía un golpe, de que hacía mucho daño, pero que no producía ningún riesgo para él. No sé si ese era su talento, generar un golpe de que generaba mucho daño en el rival, pero que a él no le generaba ningún tipo de riesgo. Él sabía que iba a entrar, estaba confiado. Sí, y generaba mucho daño en el rival. Entonces esa cuestión es clave. Es la mejor combinación posible. Eso es el tenis. Eso es el tenis, obviamente, llevando eso a distintos niveles, ¿no? Claro. Pero eso es. O sea, no es lo mismo una consistencia de cuarta categoría o una consistencia de primera o de escalafón, de honor. Claro. ¿Sí? Son velocidades distintas de pelota, pero en el fondo predomina igual la consistencia, a distinta velocidad. Es la misma lógica, o sea, volvemos al tema de Maraglos jugando ya. Este tipo juega en todas las categorías, honestamente, y su estilo de juego aplica a todas las categorías. Y pero es capaz de ganar en quinta categoría y en primera, ¿cachai? Claro, el punto que decís tú de una pelota que haga daño no significa una pelota a 200 km/h. No, todo lo contrario. Un globo bien hecho es muy dañino. Es muy claro, y sobre todo para el tipo que no tiene paciencia. Un globo profundo, a alguien que no está acostumbrado a jugar contra eso y que juega a nivel de la cintura puro palo, no va a saber qué hacer probablemente. No lo entrena. Tuve un entrenador, nuevamente no voy a decir nombre para no quemarlo, también jugaba a una velocidad de pelota muy alta. Pero dentro de todo ese espectro de jugadores con pelota alta, digamos, jugadores de primera categoría u honor, él era considerado un pasador. Ya sé quién es. Sí. Entonces él pasa, pero claro, tú lo ves desde afuera, sobre todo alguien que no ha entrenado mucho y dice, está pegando los mazos palos, pero dentro de la comparativa del cuadro, en verdad no es el que le pega más fuerte, o quizás sí, pero su objetivo era pasar con mucho top, constantemente. Su dinámica era esa. Y también te lo extrapolaba a los alumnos, pues, o sea, lo consideraba que había que trabajar cierto aspecto, porque también fue mi coach. Spoiler. Qué buenos coaches tenía. Sí, que no hemos relacionado, pero sí es verdad eso. Yo siento que eso igual es importante porque sobre todo la gente que viene o le empieza a gustar el tenis, lo empieza a mirar de la televisión y lo empieza a practicar, claro, ellos creen que es solamente pegarle fuerte porque ven los palos. En ese tiempo a nosotros, Fernando González, tenía a Roger Federer con un tenis bonito, y de repente empezaron a llegar otros jugadores que, como tú mismo dices y comentas de Nadal, que era un jugador que era un poco más constante. También Novak Djokovic, un jugador que a lo mejor no te iba a matar a derechazos, ¿cachai? Como González, como Pete Sampras, que tenía un saque espectacular. Pero siempre está este jugador que es totalmente lo contrario. Por ejemplo, tenía un Pete Sampras que era saque volea, y tenía un Andre Agassi que era un jugador que era más reservado, un jugador que te aguantaba, que buscaba el momento para poder atacar. Y tenía un Roger Federer que era un tenis perfecto, pero siempre en modo ataque. Y tenía un Nadal que lo decía, oye, paremos un poquito. Y después llegó un Novak Djokovic que también, y un Murray que también venía con esta misma dinámica. Y ahí te das cuenta de cómo es el tenis. O sea, ahora vemos tenis de Alcaraz, de Sinner, y en verdad se andan pegando palo a todo ritmo, pero sabemos que ya a otro nivel. Ya. Sí. En ese aspecto, como que me gusta nuestro podcast, voy a tirar un poquito de flores, porque hablamos de tenis amateur. Y yo siempre lo digo en todos los capítulos prácticamente, yo consumo mucho tenis, yo trabajo en escritorio, entonces cuando la pega está monótona yo escucho mucho podcast. Y últimamente he escuchado mucho podcast profesional, ¿cachai? Entonces por eso me gusta aterrizar eso al mundo. Entonces traigo estos temas. Y ayer estaba escuchando un podcast que hace Caroline García, Inside Tennis creo que se llama, y entrevistó a Brad Gilbert, el autor del libro Winning Ugly, que fue entrenador de Coco Gauff, de Andre Agassi, de varios jugadores top. Y él decía, mi tenis no era vistoso, mi tenis era pasar pelota y armarme. Me gusta mucho la estrategia, me gusta incomodar, ¿cachai? Por eso escribí el libro Winning Ugly, ganar feo, ¿cachai? Ganar de una forma que no es estética, agradable de ver, pero colocáis en la palestra toda la debilidad del oponente. Entonces yo creo que con el tiempo a todo nivel pasa lo mismo. O sea, vaya a haber jugadores muy... Y bueno, él criticó a García en su mismo podcast ahí. Le dijo, tú le ganaste a Coco Gauff en Miami, pero ese partido yo la sufrí porque te vi jugar y estabas arriesgando mucho de más. Entonces de a poco
con el tiempo han aparecido estos jugadores que ponen en jaque a los jugadores bonitos y te hace recordar el libro del tenis, o sea, la gracia del tenis, que al fin y al cabo es meter una pelota más que el rival. ¿Cachai? Volvemos al inicio y eso se aplica a todo nivel. A mí me pasaba algo y siempre se me quedó así como en la mente, que cuando se hacían estos backstage de tenis como Tenis Pro y esto que hacían los argentinos, te daba el post partido de muchos jugadores. Yo siempre me acuerdo una anécdota de Fernando González, que no me acuerdo contra quién habían jugado, pero él decía que él había jugado, o sea, él había ganado jugando mal, ¿cachai? Porque para él ganar bien era expresarse con su tenis, con derecha, con los saques, ¿cachai? Que la pelota le corría. Claro, y este partido no lo ganó así, pues, lo ganó más conservado, ¿cachai? Entonces para él era haber jugado pésimo, pero haber ganado, que eso era lo importante. Y también lo escuché mucho de Nadal, que había días que él ganaba jugando pésimo, ¿cachai? Pero ganaba los partidos, pues, ¿cachai? Con lo mismo, o sea, esperando a lo mejor que el rival fallara más porque tú lo ponías ahí en jaque, ¿cachai? Si al final el tenis es esto, es como jugar ajedrez. Tú pones una estrategia y la vais modificando cómo se va dando y planteando el partido. Por eso el tenis es tan bonito, y como le han dicho que es un deporte muy longevo, ¿cachai? Que ayuda a la esperanza de vida, ¿cachai? Entonces... No, tremendo. Oye, hagamos una pequeña pausita. ¿Ya? Volvemos al tiro. Hola chicos, ¿cómo están? Estamos acá en la Ex Federación en San Miguel. Hoy día debutamos con la ropita Flamingo, así que muy contentos, agradecidos con la marca Flamingo que nos está auspiciando en nuestro podcast. La verdad es que me sentí bastante cómodo con las poleras, shorts, calcetas, así que eso chicos, ahí vayan a su Instagram @flamingosport.cl y nada, eso, gracias. Ahí hablamos. Ahí vamos retomando. Interesante el tema del ITF. Podríamos jugar uno. Yo quiero jugar uno, pero sí, me falta tenis todavía. El tema es que necesité como una semana libre. Vacaciones. Bueno, sí, pues porque tú no podés pedir jugar después de tu horario de pega. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Se puede, ¿sí? Pero de que te pesquen ya otra cosa, depende un poco de la factibilidad. Pero en general los árbitros ITF, porque hay árbitros ITF sí, ¿ya? Oficiales, hay muchos que entienden el concepto del ITF Master, o sea que es gente amateur, ¿sí? Claro. Que trabaja, gente adulta, y trata de hacer todos los esfuerzos posibles para poder que tú juegues, ¿ya? De que tú juegues y te ayudan. Hay algunos que son más buenas onda que otros, eso claro. También hay que decirlo, pero pues, se puede intentar. Ahora, si tiene horario, por ejemplo, que sale a las 4 de la tarde, no creo que tengas problemas. Le dice, por favor, programe después de las 4 de la tarde y no creo que haya mucho problema en general. Yeah. Bueno, en ese aspecto tú serías como una ayuda para esa gente, porque tú puedes jugar en las mañanas. Claro. Igual estábamos conversando la interna y él me dijo que hacer turnos es... ¿cómo mencionaste? No, probablemente ya hay suficiente evidencia científica para decir de que el número 1 causa de lesiones es el mal dormir. Es la privación de sueño. Sí, yo confirmo que el tema de los turnos es horrible para el deporte. Sí. Tú deberías salir de alguna forma de eso. Sí, pues está en los planes en algún tiempo. Sí, yo no quiero hacer turnos toda la vida. Que como te notaba tan feliz haciendo turnos. No, si tampoco es tan feliz. O sea, por ejemplo, hoy domingo, ¿tú crees que yo voy muy feliz a hacer un turno de noche? Jamás. No, pero usualmente los turnos se pagan mejor, pues. Sí, pero la idea es poder generar ese mismo ingreso, pero ojalá en un horario fijo. Ahora, sí, yo siempre le digo eso a Pablo, porque yo también trabajé por turno antes, solamente que eran mañana y tarde, no eran tan terribles como trabajar turno de noche. Pero siempre le digo a Pablo que, claro, como es esquina y él se entrena a sí mismo, o no sé, tú estás entrenando en el gimnasio olímpico con tu entrenador todavía. Sí. O sea, con mi PF que me ayuda con algunas rutinas. El tema es que, como a Pablo lo conozco desde chico y jugábamos tanto antes, a veces me da un poco de lata verlo jugar ahora porque siento que necesita más tiempo en cancha. Pero claro, cuando no tenéis la posibilidad de jugar siempre a las mismas horas y tener tu rutina, es complicado, pues es complicado jugar torneos, es complicado volver a estar a un nivel constante, ¿cachai? Porque siempre lo hablamos, o sea, lo ideal es, para mí, yo acá voy a hablar de mi cuerpo, para mí jugar 3 veces a la semana
y hacerlo en los otros días físicos es el óptimo. Ya bajar a 2, bajemos a 2 por un tiempo, ¿cachai? Pero ojalá volvamos a 3 apenas podamos. Ese es mi cuerpo hablando, ¿cachai? Pero en general, en tenista amateur, yo creo que esa regularidad en cancha es invaluable. Sí. Independiente que estés matándote en el gimnasio, o sea... No, claro. Lo que le decía a Joaquín, que yo hace poco empecé a hacer cambios, obviamente, porque uno va probando esto. Y yo en un momento trabajaba, o sea, lo que hacía era a veces ir a entrenar al gimnasio, porque me gusta mucho hacer preparación física, acondicionar mi cuerpo en sí, pero me iba post turno de noche. Entonces yo sentía que no rendía y no tenía como un cambio óptimo, ¿cachai? Obvio. Entonces lo que empecé a hacer con mi entrenador es que yo entreno en mis libres, o sea, de por sí trato de modificarlo, o sea, yo el saliente de turno yo lo descanso, o sea, yo llego y duermo. Aunque está comprobado que uno no recupera las horas de sueño. Ya, independiente que trabajaste de noche y duermes en la mañana, te llega a las 9 de la mañana y duermes hasta todo el día, no se recuperan esas horas nocturnas, ¿cachai? Así, al final de cuentas, aparte, trabajar de noche aumenta los riesgos de enfermedades cardiovasculares, así un 100%, o sea. Entonces, no te mueras. Entonces uno tiene que estar en pro de eso, ¿cachai? Entonces, obviamente, ahí va. Entonces hice esa modificación de poder entrenar, por ejemplo... Ese día no, pero a lo mejor he entrenado pre-turno de noche. Por ejemplo, hoy día entrené en la mañana, ¿ya? Y sé que tengo turno de noche más rato. Y sé que mañana no voy a ir a entrenar, pero sí voy a entrenar el martes, que es mi día libre. ¿Ya? Después de descansar en mi casa, dormir bien ese día de la noche, el martes, que es mi segundo libre, lo entrenaré. Y con el tenis estoy haciendo lo mismo, porque a veces me pasaba que yo también, a veces, por lograr ir al entrenamiento con el profe o programar un partido, saliente turno, listo. ¿Y qué pasaba? No daba la cancha, prácticamente en la cancha. O a veces me pasó con torneos. Me acuerdo. ¿Cachai? Llegaba al torneo, ya gané el partido y después me decían, te toca jugar a las 4 de la tarde. Y había jugado a las 9:10. Saliente turno. A las 4 de la tarde yo ya no daba nada, pues, ¿cachai? O sea, el cansancio te viene, la fatiga, la falta de sueño, cansancio. Entonces ahí uno empieza a modificar cosas. Lamentablemente los torneos no se puede mucho. Y a veces uno arriesga nomás. O a veces tengo la opción de cambiar turno o ¿cómo se llama? Tirarme vacaciones. Entre medio. Sobre todo, por eso le decía a Joaquín, a mí me gustan los torneos que a lo mejor no son tan largos. Claro, Tenis él a veces hacía torneos de 2 semanas. Y para mí eso era imposible. Claro. Hacía. Porque me acordé ahora con lo que hablamos de los circuitos. Ya Tenis sale, bueno, ahora ya lo puedo decir porque ya es oficial, agregó su 4º torneo a la semana. O sea, ya literalmente todas las semanas hay un torneo. Ahora ya puedo decir ya derechamente que se convirtió en un circuito. Entonces, claro, ahora ya los torneos duran 5 días máximo. ¿Cachai? Pero claro, hubo un tiempo que duran 2 semanas las copas de la abuela, eran interminables. Oye, yo quería ahí, aprovechando que estaba hablando de eso, de circuitos, ¿sí? La Copa Babolat fue mi ingreso a Tenis CL. Y yo lo primero que le dije a Pancho, que no me conocía, obviamente, lo felicité. A Pancho lo felicité porque, claro, uno ya viene de bastantes años como jugando circuitos. Incluso yo jugaba circuitos de la 5ª región, porque era de Viña del Mar. Y lo felicité porque han hecho muy buena el trabajo de visibilizar lo que hace y visibilizar el tenis amateur en Chile. Yo creo que esa cuestión estaba fallando, ¿sí? Y lo felicité por mover el tenis y también mover a la competencia, a los otros circuitos. Claro. A que se traten de poner al nivel, ¿no es cierto? Al final todos ganamos. Los jugadores, el deporte en Chile, la federación también, y finalmente el producto del tenis, ¿ya? Entonces lo felicité por eso. El Pancho como que yo me he descolocado. Qué bueno, sí, ¿quién es este? Ya, pero lo felicité honestamente, porque creo que eso también ha movido a otros circuitos que son más tradicionales quizá a tratar de visibilizar mejor el deporte. Que se había perdido un poco eso y ha mejorado mucho últimamente la visibilización del tenis amateur y la motivación del tenista amateur gracias a esto. Ya, así como esto, por ejemplo, este podcast, se lo dije al principio, yo también los felicito porque creo que esto es fundamental. Y no solamente estar en la alta competencia, que es muy importante, la más importante, pero también esto tiene que tener una base, ¿no? Que es la gran mayoría de la gente que juega tenis. Así que hubo un tiempo cuando nosotros partimos prácticamente, estaban los runs y tú te metías en la página de run por todas partes, todas las semanas, por todos lados.
Y después como que con el tiempo hubo un declive, no hubo tanto torneo y ahora hay un boom. Y yo le decía al Pancho la otra vez, sí, ahora tenemos más competencia, pero eso es bueno al final, ¿cachai? Es bueno para nosotros, bueno para la gente, para los jugadores, tienen más de donde jugar. Más opciones. Más opciones. Ojo que no es fácil organizar un torneo, ¿eh? Y menos un torneo de tanta gente, de tantas categorías. Yo creo que ahí está la clave, saber tratar bien a tus clientes, a tus jugadores. Esa fidelidad que tú puedes lograr a través de ese buen trato, yo creo que hay algunos que no la entienden y se había perdido. Así que por eso, o sea, esta competencia buena lead, obviamente, que se está generando en los circuitos de tenis amateur, va a ser buena para todos. O sea, en el fondo va a mejorar la calidad en todo sentido. Así que también quería destacar eso, porque creo que es un momento clave en estos tiempos de tirar para arriba el tenis amateur, y Pancho lo ha hecho excelentemente, y yo creo que las otras ligas lo están haciendo muy bien también. Sí. Entonces estamos yendo hacia arriba, y todos beneficiamos. Sí. Sí, yo lo veo como un granito de arena a cambiar la cultura del deporte en Chile. Muchas veces decimos, como nos comparamos con Argentina, y digo, no, es que ellos tienen cultura deportiva. Sí. Pero pregúntale a la gente qué es la cultura deportiva. En verdad es como un poco ambiguo. Para ti, ¿qué sería la cultura deportiva? ¿Cómo podemos evitar esta diferencia que hablamos al principio? Sí, yo creo que eso va en la casa, ojo, eso va en la casa, algo que es bien complejo. Pero a ver, comparémonos a lo más cercano, Argentina. Argentina, si tú vas a un club en cualquier momento del fin de semana, va a estar lleno. Sí. Hasta las 9 de la noche. Lo comprobamos. Sí, en Brasil también probablemente. Pero Argentina, estando nosotros tan cerca, deberíamos copiarle bastante esto. O sea, esto es un tema que, como yo te decía antes, creo que viene de una cultura antigua en Chile, de que no se promovía la actividad física del deporte. Claro. Y en Argentina, de repente se pasan para el otro extremo también, ¿no? Se vuelven un poco locos con el deporte, son extremadamente apasionados, lo cual le ha servido para ser buenos en los deportes en general. Pero eso hace de que cada integrante de la familia elija un deporte y lo trate de potenciar al máximo. Y eso genera una pasión. O sea, cada integrante de esa familia tiene una pasión que lo mueve durante su vida. Creo que eso es la clave para mantenerse sano, activo, fit, que tú quieres ser fit también, y saludable, ¿ya? Que es lo que al final, a largo plazo, te mantiene sano y activo. El deporte es una vía para eso. Es una vía para eso, y creo que los padres tienen que entender esto, hacerlo, porque si no lo hacen no lo vas a entender en carne propia, y después a tus hijos mostrarle el camino. Esa es la cultura deportiva. Lamentablemente es un camino a largo plazo. Sí. O sea, esa es la cultura deportiva. Cuando tengamos hijos, si es que alguna vez tenemos, claro, hay que inculcarlo con el ejemplo, hay que llevarlo, hay que dedicar tiempo a eso. Y también eso acompañado de políticas públicas pro deporte y actividad física, que creo que en Chile se están empezando a lograr, ¿ya? Pero eso tiene que ir de la mano con lo otro. O sea, es un camino ahí compartido. Esa es la diferencia, creo yo, con otros países donde probablemente tienen una mayor cultura deportiva, que hace que también haya más interés por dedicarse a un deporte, haya más masa crítica de deportistas, y eso probablemente hace de que, por un efecto embudo, ¿no es cierto?, salgan mejores deportistas de élite en algunos deportes. Vamos un poquito al lado de la política, entonces. Me acordé de lo que están hablando delante. Ya sin irlo por uno u otro lado político, me acordé de Sebastián Keitel. No sé si se acuerdan de él. Sí. Que hoy en día es político, pero en su tiempo fue uno de los mejores atletas de Chile. El hombre más rápido ¿cómo le dicen? Del mundo. No era del mundo. El hombre blanco. El hombre blanco más rápido. Y yo me acuerdo los fines de semana con mi mamá, lo veíamos Olimpiadas, Panamericanos, cosas así. Y me salió un clip hace poco porque estuvimos con mi polola hablando del tema, y me apareció en el algoritmo un video de él hablando sobre el sedentarismo, cómo podía ser que no tuviésemos políticas públicas para seguir potenciando el deporte y sacando de la actividad física de los colegios prácticamente. Entonces él impulsó un proyecto para volver a incorporarlo y a hacerlo. Ustedes de la experiencia que hemos tenido fuera de Chile, ¿qué han notado de políticas públicas en comparación? Porque en Buenos Aires, efectivamente, nosotros fuimos hace 1 año, 2 años. 2 años.
y vimos eso. Yo he ido a Buenos Aires ya varias veces y claro, yo he ido al Parque Vicente no sé cuánto, que está como un poquito al norte de Buenos Aires. Parque gigante que tiene canchas de todos los deportes posibles, está ahí, repleto. Yo tengo unos amigos de la comunidad audiovisual que se formó en un momento y hablamos mucho por Discord, por internet, y para el mundial, yo me acuerdo siempre de esta anécdota, pues yo estaba trabajaba en turno en ese momento y muchos chiquillos estaban viendo el partido, pero dejaron la cámara prendida. Y de repente escucho a la abuela de una amiga gritando por el partido desde el segundo piso. Entonces, claro, ahí queda en evidencia de que el deporte no es solamente del papá y el hijo, sino que es toda la familia que se involucra en el tema. Y todos vibran con el tema. Entonces, ¿qué han notado fuera? Pucha, también, o sea, el hecho de que uno vaya a un club y vea prácticamente a toda la familia metida en el club, como se da acá, pero en el barrio alto. Porque hay que hacer ese paréntesis. Ayer lo vi en el Stade Francés, por ejemplo. Por ejemplo, los fines de semana, los sábados de la mañana entrenan rugby, ¿cachai? Y van como todos los papás acompañando, que se hacen actividades lúdicas, todo eso. Eso también lo sé por Tomás, que el del podcast de Tomás va a morir. Pero me daba cuenta yo en Argentina que cuando fuimos esa vez también, o sea, nosotros fuimos a un club que es donde estaba Quemados hoy día. No me acuerdo. Lo voy a buscar. ¿Ya? ¿Y qué pasa? Nosotros fuimos a ese club y fuimos a hacer como un desafío contra unos argentinos. Pero antes de poder ocupar las canchas, el club no solamente se dedicaba a tenis, sino tenía otros deportes, había más canchas. Cauri Club. Club Cauri, allá en Argentina. Y fuimos temprano y claro, pues muchos chicos venían saliendo de la actividad, los papás prácticamente haciendo un camping ahí esperándolo, mateando, viendo, apoyándolo, acompañándolo. Bueno, y en Brasil pasa exactamente lo mismo, o sea, la familia se involucra al 100%, y todo lo practican, o sea, tú ves que el hermano mayor, hasta el papá practica cierto deporte y van todos para allá, ¿entiendes? Entonces, sí, o sea, y los clubes están estructurados también para recibir a estos. Por ejemplo, tú te vas a un club de tenis, por ejemplo, a la zona sur de Santiago y te vas a encontrar con las canchas solas. No tenéis dónde comprar agua, no tenéis dónde para hacerlo más cómodo. En cambio, te vas al sector norte y están las comodidades, ¿cachai? Y en Argentina pasaba que nosotros fuimos a clubes que eran dentro de barrios muy piola y el club te tenía encordador, tenía un restaurante donde desde el desayuno hasta la cena, ¿cachai? Iban los socios del club. Y no solamente los socios del club, gente externa también podía entrar. Como nosotros, ¿cachai? Y había una gama, ¿cachai? Se hacían de actividades todo el día, ¿cachai? Más señor de 70 años, niños, solamente había como clases para mujeres, ¿te acuerdas? Como ese señor. Entonces se va adaptando todo. O sea, la señora iba con el nieto, el hijo, no sé cuánto. Entonces era una familia y cada uno a su respectiva cancha. Sí, a veces lo pensaba y decía, el niño necesita que los hijos necesitan que los papás estén ahí, o abuelos, tíos, lo que sea. De repente, no sé, el tío, el papá puede que tenga alguna lesión crónica, pero no es necesario que esté ahí en la cancha con él, en la otra cancha jugando. De repente se estar mirando o lo que sea. Y de repente, claro, para algún adulto puede que sea fome, sea fome estar ahí sentado mirando, y algunos están dispuestos a eso, algunos no. Y yo encuentro que lo que generaba la diferencia eran esos espacios extra donde se hacía el asado o donde había un restaurante, donde la abuela puede acompañar a su nieto y está tomándose un tecito, ¿cachai? Y dar las instancias para que toda persona pueda disfrutar del deporte, no necesariamente haciendo el deporte. Entonces, claro, en el Stade Francés pasaba eso, porque es un club muy parecido a lo que veíamos en Buenos Aires, que eran canchas de tenis, restaurante, ¿cachai? O cafetería, lo que sea. O un espacio cómodo para estar, no una banca que esté, no sé, en invierno a 1 grado, 2 grados, hay una banca que es de metal, ¿cachai? Sentado, que te cae la bruma o no sé. Sí, pues hay clubes que solamente es la cancha y nada más. Sí. Y el estacionamiento con suerte. Así es. Sí. Entonces yo creo que la cultura va desde ese punto también. ¿Tú qué has visto afuera? No, yo creo que escuchaba atentamente lo que están comentando. Creo que el espacio apropiado para incentivar la realización de actividad física o ejercicio es clave. O sea,
Y eso significa de que sea apropiado también, de aquí nos vamos a entrar ya a un contexto más sociocultural, pero el tema de la seguridad. Ojo con eso. O sea, espacios verdes, que aquí en Santiago no abundan. O sea, en el sector oriente, como dice tú, Paolo, abundan los clubes y los lugares con harto verde, parques, etcétera. Pero para barrio más sur, poniente, no hay nada. Entonces, y la seguridad nocturna, en invierno tenemos prácticamente desde las 6 de la tarde oscuridad. No promueve que la gente quiera salir a hacer actividad física. Entonces, es complejo el tema. Creo que deberían haber más espacios verdes, más plazas, más seguridad, así como para empezar. Y lo otro que también Chile creo que ha hecho muy bien en el último tiempo como política pública es tratar de traer juegos internacionales a Chile, porque eso visibiliza en todo sentido, en la televisión abierta, visibiliza en el fondo la publicidad dentro del país, dentro de la misma ciudad. Mira, los panamericanos, nosotros organizamos competencias internacionales. Eso puede promover, obviamente, de forma indirecta la realización de ejercicio y deporte. Fue una locura, pues fue una fiebre del deporte, semanas, yo diría que meses después de los por eso igual quedó un poco establecido. La otra vez fui con el Joaquín a jugar tenis y llegué muy temprano, entonces me quedé en los recintos del Estadio Nacional. Y me llamó mucho la atención porque estaba cerca de unas canchas de fútbol que están en el Estadio Nacional y había muchas personas jugando fútbol, pero me di cuenta que todos eran amputados, por lo menos les faltaba una pierna. ¿Cachai? Entonces jugaban con, en este caso no eran bastones, sino eran muletas. ¿Cachai? Y estuvieron jugando el partido de fútbol y yo lo vi y decía, bueno, qué bacán que independiente de su deficiencia física, ¿cachai? O sea, independiente del modo que llegó a la amputación, sigan practicando el deporte, ¿cachai? Y había un partido y eran 2 equipos, o sea, supongo que a lo mejor hasta hay una liga, ¿cachai? Entonces te dais cuenta y te fijáis de eso, y siento que los panamericanos igual hicieron eso, como que el deporte, o sea, mucha gente que fue a ver, por ejemplo, yo fui a ver waterpolo, yo nunca en mi vida había ido a ver una competencia de waterpolo con mi polola y lo pasamos súper bien. ¿Sí? Vi atletismo también, ya que eso sí lo había consumido antes, pero waterpolo, deportes, no sé. Bueno, en la universidad vi un poco de deportes que eran más de atletismo, por ejemplo, lanzamiento de bala, martillo, disco, decatlón, ¿cachai? Pero esas cosas la gente comúnmente no los ve, o sea, para ellos el deporte es el fútbol y el tenis que se veía que somos los más populares. Claro. Eso es importante, visibilizar la mayor cantidad de deportes. Creo que eso también ayuda bastante a que el niño que está viendo en la casa, ¿sabes que este deporte me gusta más que el fútbol? Que es lo que el fenómeno es todo fútbol. Entonces, de repente, darle más opciones, un naipe ahí más variado, ¿no? Claro. Para la elección, ¿qué es lo que pasa en Argentina, en Brasil? Donde se elige el deporte y el que más te gusta. Yo creo que eso es fundamental como para incentivar a un niño, por ejemplo, que haga un deporte que le guste y no el que le imponen. Claro. ¿Y ustedes en sus trabajos han visto eso? ¿Familias que tienen algo cultural deportivo? Un papá que ha llevado a su hijo a sus consultas. Todo el tiempo. Sí, todo el tiempo, la verdad. En general, ligado al fútbol. En general, yo ahí también, dentro de la asesoría o orientación que se le da a los padres, especialmente a los niños más chicos, estoy hablando menos de 13 años, menos de 12 años, es incentivar que realicen más deportes y no solamente el que el papá quiere. ¿Sí? Buen punto. Hay evidencia suficiente que dice de que la especialización deportiva, o sea, que un chico se dedique solo a ese deporte para optimizarlo, que ojalá no sea antes de los 12 años. Claro, o sea, antes de los 12 años que pruebe todos los deportes. Sí, que haga un polideportivo, sí. Y creo que ya que hoy día Yannick Sinner ganó, ese es el mejor ejemplo. Yannick Sinner hasta los 13 años hizo esquí. Claro. Y ustedes no sé si se fijan en la flexión de rodillas que tiene en el momento de movilizarse, de desplazarse todo el tiempo. Eso no lo ves en otros jugadores de tenis. Hoy día en el cuarto set hubo una repetición en cámara lenta de él patinando y ahí hablaban de sí, la vi, muy bueno. Sí, él tiene una imagen queda plasmado. Tiene una triple flexión permanente, tobillo, una triple flexión. Me mato ahí. Triple flexión entre medio inferior, cadera, sí, rodilla, tobillo. Exacto, es permanente. Él se mueve de esa manera, o sea, eso es del esquí. No tengan duda que eso viene del esquí. Es la posición del esquí. Voy a hacer un paréntesis porque lo iba a preguntar delante y ahora me acordé.
Ustedes dos son jugadores altos, ¿ya? Cuando éramos chicos y veíamos a González, Mazú, escuchábamos de la Peña, en los comentarios siempre hablaban de un Isner grandote, torpe para moverse. Pero hoy en día hay un cambio donde el tenista ya no es solo tenista, es prácticamente un atleta, y los jugadores altos se mueven como si tuvieran unos 70. ¿A qué va eso? ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo lo harían ustedes para moverse así? Porque... O sea, que lo responde el deportólogo, por favor. Que estoy atento. Mira, es duro. Es duro. Vale, yo no creo que alguien de 2 metros pueda moverse igual que de alguien de 1,70. Probablemente se puede intentar, ¿no? Pero siempre va a haber una diferencia. Ahora, yo creo que, claro, si tú comparas vamos al tenis. Un tenista de los años 90, ¿sí? De 1,95 m, se movía muy mal en comparación con uno de 1,95 del día de hoy. Yo creo que esto principalmente es por las mejoras en las paradigmas de la preparación física del alto rendimiento. Es cosa de ver video. El tenis ha avanzado mucho en implementos, ¿no? La raqueta, la pelota. Cada vez más fácil jugar con las raquetas actuales. Antiguamente eran raquetas de palo, ¿no es cierto? Claro, de aluminio. Eran muy difíciles, eran más pequeñas las cabezas. ¿Ya? Entonces era otro deporte prácticamente. Pero si tú ves cómo ha avanzado el tenis, también la preparación física, lo que es fuerza y potencia y movilidad, ha avanzado pero mucho, o sea, mucho. Antiguamente no se le daba tanta importancia al entrenamiento de fuerza-potencia. Hace 20, 30 años atrás. Y luego se empezaron a dar cuenta que lo principal probablemente es eso. Sí. Todo lo contrario. Antes hacían correr vuelta a la cancha, mucho entrenamiento aeróbico, entrenamiento interminable, dicen los que se dedicaban en esa época, que terminaban todo roto a las 9 de la noche. Comentan de mucho volumen. Y hoy en día no hacen tanto los tenistas. Es más entrenamiento de fuerza y lo que ya comentamos, en muchas horas de pegarle a la pelota, obvio, porque es el deporte. Pero mucha fuerza y potencia. Ahí está la clave en el fondo. Entonces, ese paradigma cambió en el último tiempo. Y eso le va a ayudar no solo al de 1,95 m, 2 metros, a todos. Claro. Me acuerdo de esta comparativa, por ejemplo, de un comentario de González que decía que su entrenador lo hacía correr 10 kilómetros antes de ir a... Hoy en día, no sé, hoy en día ves videos de estos típicos que me encanta ver de Alcaraz cuando era flaquito y la evolución a como es ahora. Claro. Y claro, se colocaba esta como chaleco y que estaba con una polea hacia abajo y empieza a hacer sentadilla y claro, esta polea lo tira hacia abajo. Esos ejercicios antes no se veían, ¿cachai? Ahora, por ejemplo, tú mencionas ejercicio de potencia y fuerza. ¿Con qué ejercicio notas en los tenistas que antes no se hacían, por ejemplo? No, mira, el tenista principalmente, el tenista no entrena fuerza máxima, hay peso alto. Ya entrena potencia todo el tiempo, o sea, son intensidades. La intensidad en el entrenamiento de fuerza va de la mano en el fondo con el peso, ¿sí? Esa es la intensidad. De repente es más velocidad de ejecución de la técnica que de la intensidad en sí. Me acuerdo de un video, esto es de otro deporte, pero lo hablamos con la gente y yo creo que está relacionado a esto. Veía a este jugador de los Lakers muy famoso, LeBron James estaba haciendo sentadillas. Yo se lo mostré a la Javi, porque ella me estaba corrigiendo, necesito que la sentadilla necesito que la haga más profunda. Yo tengo una pésima movilidad y me cuesta mucho llegar a... Muy tieso este hombre. Me cuesta mucho llegar tan abajo. No. Y trabajo mucha movilidad porque, claro, no llego hasta donde debería llegar. No puedo ponerme en una posición como de sentadilla sentado sin firmarme de alguna parte. Y le mostraba este video y LeBron hacía la sentadilla con peso y todo el cuento, pero no llegaba al fondo. Y él me decía, claro, es que él no necesita, para dar un rebote, él necesita flexionar un poco y llegar alto. Entonces, en el tenis es como lo mismo, me imagino, ¿no? Son entrenamientos funcionales para el deporte, obviamente. O sea, no tiene sentido hacer una sentadilla profunda en un deporte que no va a hacer ninguna sentadilla profunda en toda tu carrera. O sea, esos son los paradigmas que han cambiado. O sea, se han optimizado los entrenamientos, ¿ya? Y hay que dedicarle más horas a los componentes más importantes para ese deporte, obvio. Claro. Eso es lo que ha cambiado principalmente el último tiempo. Y también la ciencia. La ciencia también se ha metido fuerte también en lo que es la preparación física y también en base a eso se van creando modelos de entrenamiento y basados en evidencia científica. Yo creo que esas dos cosas son las que más han avanzado en los últimos 20-30 años.
Yo no soy experto en esto, ojo, o sea, obviamente que lo domino, pero los expertos en esto son los preparadores físicos y los kinesiólogos. Así que esos son los que llevan principalmente a los atletas de alto rendimiento durante su carrera. Nosotros los médicos estamos cuando pasa algo o para tratar de orientarlo en forma más integral, pero los expertos son los kinesiólogos y los preparadores físicos y los profes de educación física. Yo tengo una pregunta aislado a esto, pero llevándolo al tenis profesional. Por ejemplo, siempre se habla que los tenistas top tienen un staff ya que está compuesto por un preparador físico, kinesiólogo. El médico sí o sí, criterio que tiene que ser deportólogo, el médico que lo acompaña. Piensa de que el tenista viaja por el mundo, en general no va a estar con un médico. Ya tienen su médico de confianza, digamos. Tu médico de confianza, porque en realidad es eso, que claro, tú en la élite probablemente a veces viaja con él a un torneo específico, Roland Garros, Wimbledon, estamos hablando de la élite mundial, o sea, top 10 donde hay más recursos. O cuando Nadal, por ejemplo, viajaba con su médico, que es Ángel Ruiz Cotorro, que lo conozco de hecho, porque estaba lesionado todo el tiempo y necesitaba infiltraciones. Entonces ahí, claro, ahí le salía obviamente que era casi obligatorio que viajara con él. Pero en general no va a pasar eso. Ya no va a pasar eso. En general, probablemente lo más importante sería viajar con un kinesiólogo o fisioterapeuta para la gente que no es de Chile. Porque en el fondo, aparte de manejar lo que es el recovery y la recuperación, maneja también bastante lo que estábamos hablando en la preparación física. Entonces, entre un PF y el kinesiólogo, ahí están luchando permanentemente en quién acompaña al tenista, aparte de su entrenador, del aspecto técnico. Si tú ves, son muy pocos los que viajan con un equipo más grande que esto que estamos hablando, o sea, porque es un gasto grande, o sea, de profesionales. El top viaja con todo. Es un gasto grande de profesionales. Y esto te lo estoy diciendo también un poco porque también en algún momento lo viví. Yo en tiempo asesoré, entre comillas, a Cristian Garín, el tenista chileno, y claro, soy muy amigo, cercano a su kinesiólogo, que es Cristian Madariaga, y uno también va aprendiendo mucho con estas vivencias. Garín me invitó a los torneos de Chile y todo, y ahí uno se da cuenta cómo funciona todo esto en la interna de la ATP, que es otro mundo, otro mundo en la interna de la ATP, los camarines, el background, por decirlo de alguna manera. Pero la gran mayoría de tenistas viaja con su entrenador solamente, y son muy pocos los que viajan además con un kinesiólogo. Pero esa es la realidad del tenis. Te estoy hablando incluso a nivel top 100, o sea, gente extremadamente buena en lo que hace, pero que los recursos no le dan como para tener un staff como Sinner, por ejemplo, como Alcaraz en este momento, que viajan con 4 o 5 a todos lados del mundo. Entonces es como medio injusto, la verdad, pero así funciona el circuito. Exactamente. En ese aspecto, ya aprovechando tu experiencia con Cristian Garín, y como nuestro gran público es gente del tenis amateur, ¿qué recomendarías de qué cosas podemos tomar del mundo profesional y aplicarla realmente, efectivamente, en el mundo amateur? Porque no podemos decirle a un jugador amateur, oye, anda con 6 profesionales a cada torneo. No, pero sí deben haber algunos elementos que no se usan en el mundo amateur, como ya mencionamos, que es la preparación física. Obviando un poquito eso que ya es como muy general, ¿qué cosas podemos tomar los tenistas amateur para poder hacer nuestra pega bien? Sí, mira, yo creo que llevar un poco la realidad de algunos jugadores del circuito ITF, que ya hablamos. El circuito ITF cada vez está más alto el nivel. De hecho, en Lima, ya algunos hablamos, esto se profesionalizó, pero entre comillas, porque no hay dinero, ¿no? Pero ya hay mucho recurso en algunos jugadores, que también viajan con entrenador, incluso algunos en grupos con kinesiólogos, etcétera. Ya se está. Pero yo creo que uno puede tomar un poco de todo, así como llevarlo a tu nivel o según tu disponibilidad de recursos. Yo creo que tú, lo que te convenga en el fondo lo puedes tomar. Yo creo de que es bueno trabajar con un kinesiólogo, aunque no sea en cancha, o sea, trabajar con un kinesiólogo en su consulta, ¿sí? De vez en cuando. Trabajar prevención de lesiones. El Pablo, así. Sí, hola. Llámenme. Claro. No, realmente yo creo que es muy importante. Por lo mismo que hemos hablado todo el programa, o sea, no lesionarse en lo número uno, y para eso el kinesiólogo es el número uno, ¿ya? Independiente que los PF manejan bastante esto.
Kinesiólogo. Pero hablándolo a nivel amateur, el Claro. kinesiólogo toma un rol súper importante. Incluso te podría hasta orientar en la preparación física, creo yo. Sí. Creo yo. Dentro de... creo que faltó algo muy importante que hay que copiarlo también. No sé si vieron que en el Australian Open este año ponían cámaras permanentemente en vivo en la página de los camarines, que fue como una gran novedad, me que uno se encanta. metía y podía ver lo que pasaba atrás y no ver los los partidos. entrenamientos que hacen. Hay uno Sí. de Iga que toma una pelota como pompeoso y la tira hacia atrás. Eso. Ese nunca lo entendí, pero me encantaba. Si se fijan, el warm-up, o sea, el calentamiento de un jugador profesional Ujú. puede durar 1 hora. Es una cuestión que, claro, si lo hacís todos los días ya es como, no sé, mentalmente a lo mejor te va desgastando mucho. Pero el calentamiento, ¿quién calienta en el tenis amateur? Yo no he visto casi nadie calentando. Lo hablamos en un momento con el Paolo, Sí. de repente llevamos elástico y Sí, hacemos claro, movilidad obvio, y todo. obvio, puede prevenir Pero, muchas cosas. por ejemplo, Fabi, que está de vacaciones, él no lo hace. Y no le gustaba. Claro. Y de hecho, la única vez que lo hizo, perdió. Dos veces que la ha hecho perdido. Pero claro, pues lo comparamos y son poquitas la gente que No, hace... el calentamiento hay que adoptarlo. Por último, más acortado y más específico, ¿no? Pero no solo calentamiento, es movilidad y calentamiento. Ya, movilidad articular. Eso nadie lo hace. O sea, mover las muñecas, por ejemplo, antes de un partido, mover las manos, mover los codos y luego Cadera. empezar a calentar en forma progresiva, no lo hace nadie en el tenis amateur. Es algo que tenemos que tomarlo de los profesionales, obviamente. Es parte de la prevención de lesiones. Y también muy relacionado con el rendimiento, especialmente el primer set. ¿Ya? Porque uno, si no entras frío, probablemente se te va un set rápidamente. El aspecto técnico de los profesionales, yo creo que teniendo los recursos, obviamente, que de repente es bueno que te miren y que te corrijan. ¿Ya? Claro. Y ojalá alguien que entienda del deporte. Hay de todo también en el tenis amateur. O sea, hay profesores que saben más, otros que saben menos, otros que son pedagogos, otros que no son muy pedagogos. Creo que la pedagogía es fundamental en un profesor de cualquier deporte. Claro. Tienes que tener herramientas pedagógicas para llegar a la cabeza de tu pupilo. O si no No está ahí pasa. traspasándole nada, más allá de que sepa o no el deporte. Tú puedes saber mucho de tenis, pero si no tienes herramientas Para pedagógicas, que te entienda. claro, cada persona es distinta, cómo piensa, hay que conocerlo y saber llegar a él. Es muy difícil eso, es un talento. Entonces, eso también de alguna manera tenemos que incorporarlo de los profesionales o copiarlo. O sea, dentro de las posibilidades, tener un técnico que te corrija. Y que prácticamente nadie quiere invertir en eso por distintos motivos, pero creo que el que puede realmente también debería adoptar eso. O sea, yo entreno desde que empecé a jugar en el ITF con Felipe Parra. Ya, Tenemos un te iba a grupo preguntar ahí. ¿Quién era tu entrenador? ¿Ah? Te iba a preguntar quién era tu Sí, entrenador. Felipe Parra, que es muy bueno lo que él está haciendo porque está levantando bastante el circuito senior, adoptando gente de muy buen nivel y trayendo de vuelta a gente que incluso fue profesional, motivándolo para que se meta al circuito ITF. Ya. Perfecto. Y está haciendo O sea, no tan perfecto porque ahora hay más competencia. pero- Claro. Y está haciendo un grupete ahí muy bueno en Utopia, en Vitacura, donde entrenamos de excelente nivel. Entonces, en el fondo nos Ah, ¿tú vamos... entrenas en Utopia? Sí, entreno con buenísimo. él en Utopia. Y bueno, o sea, me preocupé de eso. Me preocupé de eso y hay mucha gente muy motivada con esto a mi edad de que lo está haciendo también. O sea, en el fondo se está preocupando de emular un poco la conducta profesional. Obviamente bajándola al nivel de uno Claro. para poder mejorarse. En el fondo eso es mejorar. Y yo agrego como médico y no lesionarse. Mejorar y no lesionarse. Claro. Eso es el objetivo principal y primordial y te va a llevar probablemente por un aumento de tu rendimiento y vas a ganar. Hay un Sí. mundo amateur muy grande que solamente juega partidos. Y una vez lo hablé con uno de esos chicos y le decía, ya, pero considera de que quizás no es necesario estar entrenando todos los días o 2 veces a la semana con un entrenador. Pero tú estás en cancha y decís, no, es que yo sé los ejercicios que tengo que hacer. Ya, perfecto. Y el otro te puede ayudar, puede ver algunas cosas y decirte. Pero es muy diferente tener a alguien sentado viéndote y decir, ¿sabes que está ahí? No estáis levantando la raqueta al Mira, me pasó que, bueno, en Instagram, no voy a pronunciar qué personaje es, pero hay un personaje que... Fabián Ramírez. ¿Ah? Fabián Ramírez. No. Hay un personaje actual que está haciendo videos, que está muy a la palestra y generalmente a ratos ya he visto que ha invitado a un traumatólogo a que, Sí. a que haga... Sabemos quién es.
Sabemos quién es, ¿ya? Y a que haga como temas de ejecución y cómo se debería pegar. Y habla mucho del tema del complejo del hombro y cómo es una correcta ejecución del golpe y cómo que se tiene que desplazar el cuerpo. Y lo he visto por la parte médica, ya él como traumatólogo. Entiendo en su área, como que me genera como conflicto a veces, ¿ya? Porque claro, sé que... ¿Los quienes se ponen a pelear con los traumatólogos? No, sí, es que hay una discrepancia ahí de repente con los traumas, ¿cachai? Y de hecho a los traumas se les considera que son como los médicos, como los cavernícolas en el ámbito médico. Sí. ¿Cachai? Yo no puedo hablar mucho de eso. Sí. ¿Cachai? A veces, ¿cachai? Pero claro, o sea, correcto. Yo creo que a lo mejor yo al médico no lo conozco, pero claro, sirve, obviamente, como menos como para ver como el correcta ejecución de los golpes. Pero claro, él da como una idea, pero como en cámara lenta y como debe ser, pues. Pero la idea es que alguien te mire en vivo, porque cuando tú te vas en un partido, estás entrenando, no estáis preocupados de eso. Lo único que te preocupa es pegarle a la pelota, ¿cachai? O sea, y cómo está haciendo el gesto. Entonces ahí es bueno que algún profesional, o si el profe bien pedagogo, pueda corregir eso, ¿cachai? No solamente con el ámbito de que la pelota pasa hacia el otro lado. Y ahí va al tema tuyo, que hay gente que solamente juega tenis y le pega horrible a la pelota, ¿cachai? No, y lo peor es que la perspectiva dentro de cancha es otra. Exacto. Yo siempre digo lo mismo, o sea, yo ando siempre con una GoPro y cuando tengo tiempo me la coloco y me grabo. Entonces, igual yo entreno con alguien y me lo corrige, pero cada cierto tiempo agarro uno de esos videos, lo veo. Y claro, pues de repente la gente que solo juega dice, yo juego espectacular, yo salto 30 centímetros a la hora del servicio, pero es cosa que veas tu video y veas que la velocidad de pelota no es la que tú creías, no saltas tanto como tú crees. Así que eso, oye... Tengo una última pregunta. Vale. ¿Ya? Yo sé que como tú como médico obviamente no puedes decir que fue como asesoraste a Garín, pero mi pregunta va relacionado a el deportólogo, por ejemplo, hace mediciones, trabaja como test de esfuerzo, ve ese ámbito también, ya es como fundamental. Sí, de todas maneras. Somos la especialidad médica que vemos eso, de hecho, no hay una que se parezca. Nosotros tenemos muy, muy hipertrofiada nuestra formación, lo que es la fisiología del ejercicio. Exactamente. La biomecánica, ya que hemos hablado mucho, biomecánica deportiva, ¿ya? Que es muy importante la diferencia con la biomecánica pura. Exacto. Y por último, la nutrición deportiva. Yo creo que esas tres aristas son muy, muy hipertrofiadas dentro de nuestra formación. Y con respecto a lo que tú decís, las mediciones, la fisiología del ejercicio, ¿ya? Yo creo que somos los únicos médicos que cachamos un poco de fisiología del ejercicio. Estamos tratando de cambiar eso. Para el público que entienda en Chile, ¿no? ¿De qué están hablando? La fisiología del ejercicio es una ciencia, en el fondo, de que investiga desde la célula a la molécula todo lo que son el funcionamiento, el metabolismo y las adaptaciones del ejercicio, ¿ya? En todo esto que te acabo de mencionar. Es mucho más complejo esto, pero en el fondo para que la gente entienda un poquito, sí. Y en general la medicina de pregrado en Chile no tiene esto, ¿ya? Y eso incluso a mí me pasó. En los 7 años de medicina no vi nada de esto. Eso lo vi recién después con mis cursos magíster y especialidad de medicina del deporte. Entonces sí, hacemos mediciones de todo tipo. Lo que más que conoce probablemente la gente son los consumos máximos de oxígeno. Exactamente. La ergospirometría que nosotros llamamos. Ahí puedes sacar mucha información. No sé si tanto para el tenis, ojo, pero para otros deportes te puede dar la clave, de hecho, para la mejora. Los futbolistas lo ocupan harto. Cuando se prueban a los clubes, generalmente tú ves al futbolista con una máscara corriendo. Sí. Eso en general es como de la rutina de ingreso al club, donde tú ves ahí su potencia y capacidad aeróbica, pero por otro lado le pone electro y hace un electro de esfuerzo. Para ver si no tiene alguna incompatibilidad de aptitud. Exactamente. ¿Ya? Pero eso te da bastante información. Y también están las mediciones de lactato, ya que tienen mucho que ver con los umbrales ventilatorios, que también los puedes ver a través del consumo de oxígeno. Pero hay muchas más cosas, cosas. Hay mediciones de fuerza, mediciones de potencia, incluso en campo, mediciones de velocidad, que te dan información también. Y eso también nosotros los deportólogos trabajamos mucho con los preparadores físicos, con los profes de educación física y también con los kinesiólogos. Yo creo que una de las cosas que los deportólogos no ¿cómo decirlo? No, es como nuestro fuerte más grande, es que trabajamos muy bien en forma transdisciplinaria.
Ya, yo creo que esa es como nuestro sello. Esa era la palabra que estaba buscando, es nuestro sello número 1. ¿Ya? No quiero hablar mal de mis colegas, pero en general somos más individualistas en otras especialidades y no somos tan buenos. Nosotros somos bastante buenos para trabajar en equipo. Entonces, también respondiendo a una pregunta que me hiciste hace mucho rato, yo creo que eso también es importante. O sea, nosotros en el fondo podemos orientar a cualquier persona para intentar de que siga el camino más correcto, creo yo, dentro de cualquier objetivo que tenga en el mundo del deporte. Por eso, lo primero que yo pregunto en la consulta es ¿cuál es tu objetivo? Y de ahí empieza todo, ¿ya? No solamente ¿por qué me estás consultando? Yo le digo ¿cuál es tu objetivo? Y desde ahí empezar a construir y orientar. Eso que yo creo que es como nuestro sello también dentro de... Pero es muy buena la pregunta que me haces, porque la gente, claro, deportólogo que hace. O sea, por eso nosotros somos bastante polifuncionales en ese sentido. Y lo otro muy importante, que nosotros manejamos el 90% de las lesiones, ¿ya? Ya que mencionaste otra especialidad que se dedica a eso, que son los traumatólogos. El traumatólogo es el cirujano, es el que opera, el que resuelve la lesión en pabellón. Pero todo el resto, que probablemente más del 90%, lo vemos nosotros en conjunto con los kinesiólogos. Mira, ¿ya? Así que... Uno pensaría que es al revés, honestamente. No. Claro, entonces en ese sentido, claro, probablemente nosotros somos idóneos en conjunto con los kinesiólogos, vuelvo a repetir, para la primera consulta, ¿ya? Antes de que pasen a un traumatólogo para una resolución quirúrgica más avanzada. Así que yo me dedico mucho a eso, tanto en la consulta como en el campo, ¿ya? Y eso es lo que nos caracteriza a nosotros. Oye, ha sido un tremendo capítulo. Vamos a aprovechar de darte un regalito que te tenemos. Muchas gracias. Parte del podcast y de parte de nuestros amigos de Flamingo, que ellos tienen ropa deportiva como los productos que tenemos acá. Te tenemos un regalito. Muchas gracias. Así que si hay problema con la talla, puedes hablarle al tío Flamingo y la cambian, no hay problema. Lo pasé muy bien, rosadito. Ahí tiene hartos colores. La verdad que Flamingo se dedica a ropa deportiva, pero también quieren abarcar un abanico de colores mayor de lo tradicional. Así que si hay tema con talla, ahí lo solucionamos. Y el Nico ahí no tiene ningún problema con el cambio de talla. Muchas gracias. Tremendo capítulo. Yo en verdad quería hablar con un profesional de esto, si en verdad es eso, y para que se dé a conocer, porque como hablaba con Daniel, la fisiología deportiva es algo que a veces se está mostrando recién, a veces en Reels, en algunas cosas. De hecho hay un influencer que graba para el doctor Cancino, no sé si lo ubicas. Sí, obvio que conozco a mi profesor Jorge Cancino. El doctor Cancino, ¿cachai? Eso me lo recomendaste. Yo te lo recomendé una vez también. Lo sigo. Entonces, el tema del test de esfuerzo y ver, porque igual puedes identificar cómo es tu motor, prácticamente. Así como si lo extrapoláramos a un auto, así. ¿Cómo funciona tu motor? Pues ahí vaya viendo el consumo de oxígeno, ¿cachai? A ver cuántos litros ahí por kilómetro te hace, ¿cachai? Es como algo muy parecido. Pero sí, a mí me encanta el tema de la fisiología deportiva. Obviamente me estoy enfocando un poquito para eso. Hay un colega que... Espera, que está pasando un camión. Hay un colega que, bueno, tiene en el hospital tenemos un laboratorio donde se hace estos test de esfuerzo, ¿cachai? Se hace estas mediciones de VO2 máximo, pero obviamente enfocado en el ámbito cardiorrespiratorio, porque son pacientes que vienen post cirugía. Pero mi colega hizo un magíster en fisiología deportiva y que yo también estoy ampliando y pensando en poder hacer algo así. Sí. No quiero que sea el magíster en sí. Quiero potenciarme en eso porque siento que es un área que están haciendo ahora. En verdad es algo que se viene con todo de aquí en el futuro. Entonces, en verdad te agradezco mucho por estar acá. Siento que es un capitulazo. O sea, para la gente que vive el tenis y el deporte y que le gusta competir, obviamente va a querer hacerlo mejor, así que a lo mejor vaya a tener hartas consultas. Sí, de hecho, dejo invitado a la gente y a ti para un segundo capítulo más adelante. Si podemos hacer otras dinámicas más entretenidas para el FA y también. Sí, obvio. Podríamos hacer un capítulo en un asado, ya lo he dicho hartas veces. Y dejar invitado a la gente que consulte. Porque si grabamos otro capítulo contigo, ya llegar con esa ojalá que al tiro, sus preguntitas y qué preguntitas pueden hacerte a ti y ojalá tenerte nuevamente acá para poder responderla.
hacerlo como más dinámico. Sí, sí, podemos hacer algunas cositas en cancha también. Sí, que podríamos hacer estas cositas. ¿Y te vemos prontamente en algún torneo de tenis CL? Yo tengo toda la intención. Ya. Tengo toda la intención, así que ahora que además, bueno, me gané este contrato con Babolat. Un poquito de eso. ¿Cómo no lo saltamos? No, sí, que el premio por ganar la Copa Babolat era un contrato anual con Babolat que te incluye 2 raquetas y algunos descuentos en la tienda. Juegas con la Pure Drive, ¿cierto? Yo juego con la Pure Drive, sí, coincidentemente. Así que me van a dar, estamos en los últimos detalles, me van a dar el nuevo modelo y bueno, ahí hay otro beneficio para mí y para la gente también que me hable. Así que... Yo me acuerdo que cuando le dieron los premios, pasaron 2 cosas muy chistosas. Uno, tú no sabías qué premio había. No tenía idea. Y menos mal. Y segundo, tu pareja estaba más feliz que tú. Sí. Le dieron los premios y lo que pasa es que Vanessa, mi polola, me acompaña siempre a los torneos y primera vez que hay como un cheque gigante. Entonces decía, ¿ganaste plata? Me decía. Y decía, pura sorpresa. No, aquí no ganamos plata. Pero me sorprendió el premio, así que está muy bueno también esa forma de incentivar al jugador amateur y de alguna manera mostrarle a las marcas con jugadores amateur y no solamente con jugadores profesionales. Yo creo que ahí las marcas también tienen que expandirse en ese sentido. Sí. Bueno, de a poquito han llegado más marcas al circuito amateur. Dani, un gusto. Muchas gracias por haber participado. ¿Dónde te puede encontrar la gente? Entonces repasemos un poquito de eso. Sí, mira, yo atiendo en Clínica Mets, en Isabel la Católica y en Chicureo, en la laguna de Piedra Roja. Ahí me pueden ir a ver. Como les digo, no solo tenista, prácticamente he trabajado en todos los deportes, así que feliz de poder ayudarlo y te atiendo de los 9 años. También veo mucho, ya que lo hablamos, veo mucho niño, mucho adolescente que también está buscando alguna orientación deportiva en ese sentido y muchas lesiones, ya especialmente lesiones musculares que también en el tenis son bastante frecuentes a veces, así que ahí estaremos para ayudarlo ahí en una clínica que además es de excelencia como Clínica Mets. Perfecto. Sí, perfecto. Sí. Bueno, nosotros obviamente nos pueden encontrar en el Instagram Doble Falta Podcast, TikTok, Pablito. doble.falta.podcast. Y si quieren contarnos alguna anécdota, alguna marca nos quiere contactar y lo escucha, si quieren contar una anécdota que no quieren que aparezca su nombre o quieren censurar algunas partes, nos pueden mandar un correo a podcastdoblefalta@gmail.com. Exactamente. Y el capítulo que sale por la plataforma de Tenis CL en YouTube y en Doble Falta el podcast en Spotify. Así que, Pablito, muchas gracias. Tremendo invitado, tremendo capítulo. Así que para un próximo capítulo de Doble Falta, tu podcast de tenis amateur. Así que nos vemos, chiquillos. Chao, chao.